que me preguntaba la semana pasada cuáles son. Por lo tanto, este informe lo mínimo que espero es que hablen sobre ellos. Por el lado de acá hice un mini dibujo de lo que es el balance general, como más que nada ustedes pueden ubicar lo que es la parte corriente, la parte no corriente y la parte que también a largo plazo. Acá tenemos indicadores que son de liquidez para ver la capacidad de generación de efectivo y las rotaciones, que recuerden que más que hablar de rotaciones, terminamos hablando de las permanencias para ver en el fondo cuántos días nos demoramos en cobrar, cuántos días nos demoramos en pagar y cuántos días nos demoramos en poner el producto en la bodega, que se vuelve stock y se venda. Todo lo que está acá nos va a servir a nosotros para poder hablar entonces sobre los ciclos operacionales y el ciclo de caja, que en el fondo son los días en los que la empresa se demora en ir a comprar, en vender el producto, nosotros hacemos como la gestión de ventas, y luego de lo mismo ver cuánto es lo que yo me demoro en pagarle a los proveedores de la venta que yo estoy recibiendo. O sea, como bien acotado, acá tenemos lo que son los ratios, que son más que nada en relación a lo que es el balance general. Por este lado acá tenemos lo que son las rentabilidades, y las rentabilidades van con cuentas mezcladas entre lo que son el balance y el estado de resultado, pero principalmente lo que es estado de resultado. Y en este caso nosotros vamos a estar viendo las cuentas de utilidad neta o utilidad operacional. Entonces, si tenemos nuestros resultados con ventas, costos, acá vamos a estar trabajando con la última línea, que es la utilidad neta, y de aquí nosotros vemos después qué porcentaje va a distribuirse dividendo, qué parte se va a retener. Y acá tenemos la línea de la parte operacional, que serían ventas menos todos los costos que son operacionales. A la utilidad operacional existió, para que ustedes sepan, también le dicen EBIT, no sé si les suena el nombre, también le dicen BUY, o también le dicen utilidad operacional. Bien, son los nombres que pueden buscarlo en el libro o creo que también han hablado. ¿Cómo le han dicho? No. ¿Les suena alguno de los tres? ¿El WAFIR? El WAFIR, no. ¿WAFIR? WAFIR sí, ese sí. Bueno, ¿EBIT te suena? Ya. Está en inglés, BUY está en español y el BUY también está en inglés. Bien. Y por último, acá abajito tengo los indicadores de endeudamiento, el típico leverage, para poder hablar en fondo sobre la gestión de capital, qué porcentaje está financiado con recursos externos, qué porcentaje está financiado con recursos internos y cuánto porcentaje de deuda que tiene en el fondo esta empresa. ¿Por qué? Porque según el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, nos va a nosotros distribuir en términos de rentabilidad, pero para el accionista, que es el famoso ROE. En su informe, de hecho, ustedes van a fijarse que hay varias empresas que tienen altos niveles de apalancamiento, sobre todo las bancarias. Por lo mismo, alguna de ustedes escogió una bancaria, no me acuerdo cuál. ¿La escogieron? Lo estábamos pensando, pero nos costó un mundo encontrar las memorias, porque como que tienen 20 o 30 RUT distintos. Entonces, ¿cuál escogí? terminamos cambiando a Falabella. Pero ya hay un grupo con Falabella. ¿Sí? La Inca. La Darinka. Nosotros. Sí. Ya, perfecto. Tengo el grupo de Parque Arauco, tengo el grupo de CCU y me falta que me manden los nombres de los otros. Nosotros la Clínica Las Condes, eso sí. me está faltando. Sí, ¿Te estás con la Clínica Las Condes, pero no lo hemos... ¿Alguien está sin grupo? Pregunta, en términos de como inventario, como Falabella igual es como un poco más complicado, ¿no? Porque pues solamente es como restarle el inventario ya, como para terminar el liquidez. Es que Falabella tienes varias unidades de negocio. Si lo ves como a nivel corporativo, vas a estar sumándolo todo. Pero si lo ves por unidad de negocio, está el Falabella Retail y este es Falabella Financiero, que es claro, el servicio. el banco. Entonces, claro, ahí podríais quizás sacarle la parte del banco, como va a ver en el fondo solamente lo que es retail, como la polera que está guardada como en la bodega. Te serviría, pero igual tienes que hablar del general. O sea, en el fondo, hablemos del general, tanto su permanencia, pero si nosotros lo castigamos, tanto sería realmente de retail. ¿Se entiende la idea, no? Sí, entonces en ese caso sería más conveniente tomar el banco. También, depende de lo que quieras comparar después. ¿Con qué te vas a comparar para Falabella? Con París. ¿Qué otra? O Cencosud. Cencosud. O solo París. Es que ahí a mí me complica porque siempre suben como cosas y es muy general. En cambio los bancos son como, por ejemplo, yo pongo el Chile lo puedo comprar con el Santander y es como listo. En cambio como que ahí es como un... Ripley. Ripley es lo más parecido porque Cencosud tiene un montón de líneas. Hasta Sí. una línea y otra línea, entonces ahí se va a hacer la combinación. Puede ser que tu permanencia venga explicada por otro lado. O sea, ahí tienes que empezar a castigarla. Sí, no, y eso nos pasó cuando buscamos banco, porque al final banco también era como, habían 30 RUT metidos entre medio y era muy complejo. Un montón de filiales. Sí. Sí. Bueno, entonces igual tienes que explicarlo al inicio de la presentación, es decir, este es Falabella está compuesto por tantas unidades de negocio,
Tal unidad de negocio explica principalmente los ingresos, explica principalmente la generación, y así sucesivamente, o la rentabilidad, ¿bien? Porque si no, al final es como agarrarlo todo, mezclarlo en una juguera y decir que la cuestión es como un valor. Bien chicos, ya. Mientras están anotando los ratios, que de todas formas estaban en las presentaciones anteriores, acá se les puse más que nada para ir trabajando con la ayudantía, les quería comentar que su informe, ¿qué les pasó? Ahora sí, ya. Su informe la vamos a hacer pasar entonces como certamen. Bien, vamos a hacer este 2x1. Pero. Sí, el problema es que la vida no es fácil. Díganlo nosotros. Bien, dentro de la presentación que vamos a tener entonces la próxima semana, me parece que quedamos con fecha 25, va a haber una tómbola donde van a haber 4 preguntas, que son los 4 grupos que tenemos acá en el grupo. Y por tanto, cada grupo se va a llevar un ejercicio para hacer a la casa. Bien, que lo pueden hacer entre ustedes con fecha de entrega una semana posterior. Yeah. Este ejercicio que se les va a llevar a ustedes para la casa se va a ponderar principalmente como su certamen y el informe va a ponderar un 40%. Entonces la nota del certamen va a ser 60% de este ejercicio y 40% del informe. Y el informe va a ser, por su lado, la nota del informe. ¿Bien? El informe les va a ir súper bien, porque de hecho van a estar aplicando toda esta materia y van a tener toda esta semana que quedan para estar preguntando, entonces va a quedar un informe súper afinado. Dentro de la pregunta que les voy a hacer, va a ser exactamente de la misma empresa que tiene cada uno de ustedes, pero comparar los ratios que se presentan ahora en septiembre 2022. ¿Bien? Ustedes están evaluando lo que es 2020 y 2021. Entonces, lo que les va a preguntar, donde va a estar esta tómbola de preguntas, es comparar lo mismo que están ustedes haciendo, pero con los datos, los indicadores que están a septiembre. ¿Bien? Yo de todas formas les voy a pasar los estados financieros a septiembre, cosa que es, por si no lo pillan en la web, que esté la información y se llegan al punto a comparar lo que está a septiembre con lo que ustedes tienen, de hecho, a diciembre 21, que es el cierre del circuito. ¿Bien? Es como lo mismo, pero un poquito más actualizado. Para ver en el fondo si es que ha variado alguna cosa durante el año o no. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque la segunda parte del informe, que ya es para el final del curso, ustedes van a tener que armar un portafolio, una cartera de inversiones. Por lo tanto, van a tener que agarrar a su empresa, la que tienen ahora en estudio, y combinarla con otras empresas. Pero puede ser que su empresa en este año les fue súper mal. Por lo tanto, al final no conviene nada mantener en la empresa que están estudiando en este momento a combinarla con otras acciones y al final todo el desempeño va a venir malo con la empresa que ustedes están evaluando. ¿Bien? Entonces puede pasar que, claro, hasta diciembre iba súper bien y al día de hoy quebró. Vayan a saber ustedes. ¿Se entiende cómo el ejercicio, no? Sí. Perfecto. De todas formas, esto se los voy a explicar por un correo porque queda en el fondo más explícito, pero eso van a hacer. Va a ser una tómbola, donde va a haber 4 preguntas. Una pregunta va a ser de liquidez, otra pregunta va a ser de rentabilidad, otra pregunta va a ser de endeudamiento y otra pregunta va a ser de sobreflujo de caja. Entonces cada uno va a tener una pregunta distinta, pero va a ser los datos actualizados que están a septiembre. ¿Les tinca, no? ¿La idea? Bien, súper. Qué loco que esté ahí no en la CMF. ¿Bien? Qué loco que esté ahí y no en la CMF. No tiene por qué estar acá, se me pide que la suban nomás, por lo que estén en su carpeta. Avísenme cuando terminan de copiarlos, los que están de hecho, ponen copiando, toda la paja delante como para ir explicar esto, partiendo. que es lo que a nosotros nos sirve al final. Si encontráis lo mismo, te entraste Santander y Banco Chile. La brinca nos va a matar. Yo prefiero. Si te diré que hoy día en la mañana le dijimos como ya, bueno, así que no, sí, bueno. Es que yo no quise como meterme, pero porque dije va a ser muy difícil, pero como puse memoria anual, que a lo mejor no, como uno no sabe la información, no sabe cómo buscarlo, ¿cachai? A lo mejor también abría esto y veía como pura bla bla al principio y no veía que al final está. No, yo creo que está haciendo lo mismo que yo quiero buscarlo en la CMF, ¿cachai? Que es donde nos pidió que lo buscáramos. Y en la CMF siempre me encontró la memoria y la CMF no está, ¿cachai? Busca la CMF a ver, Banco Chile. voy a preguntarle a ella porque a lo mejor yo estoy No, si es lo buscando mismo, otra cosa. si es la memoria anual, es la misma web. ¿No? Métete a la CMF y busca, voy a cachar que en verdad es como una chaya. La CMF. No, pero busca en Google memoria Banco Chile CMF. Ah, es que no la vaya a encontrar así. Es por eso que si tú pones cualquier otra web, memoria, no sé, Falabella CMF, y te tira, pues, ¿cachai? Sí, porque la CMF vigila al Banco de Chile por hartas otras cosas. En cambio, como que a los bancos en general.
Memoria ganadora SMS. Memoria ganadora. Tienes que buscar la empresa. Porque hay otra empresa, ¿cachai? Memoria. Agua, cordillera, de eso estoy hablando. Entonces métete a otra, ¿cachai? Como busca Banco Chile ahí. Busca fiscalizado. Y ahí te dio la no, Banco de Chile. Pero tengo que hacer este fin de semana porque para la otra semana falta bien. Pero hombre, No estoy, pero tengo hoy día una lumbrera. Ya. ya, eso es lo que pasa, ¿cachai? Entonces era como, bueno, Es que por eso, porque tienen que registrar todo esto en la CMF, en cambio las otras empresas solamente mandan el informe final y por eso lo encuentran en todo. Pero esto es, pues. Rosen Incorporated tiene un multiplicador de capital de 1.35. Bien acá, que los factores nos dicen que son veces. Por lo tanto, si es que nos sale un porcentaje o nos sale otro símbolo, son veces. 1.35 veces, 0.9 veces, para que vayan en el fondo entendiendo cómo se lee el fondo del lenguaje financiero. Tenemos acá un multiplicador de capital 1.35 veces, una rotación de activos totales de 2.15 veces y un margen de utilidad del 5.8%. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que es el porcentaje? Así que no es en veces. ¿Cuál sería su ROE? El ROE entonces es la rentabilidad para los inversionistas. Y la rentabilidad para los inversionistas depende de cuánto generó la empresa en términos de utilidad, como última línea, cuánto ha sido la rotación de activos, el uso de los activos que tenemos en el fondo año a año. Recuerden que la rotación de activos, como está anotado acá, se calcula como las ventas de activos. Por lo tanto, va a depender de la cantidad de activos que se vayan en el fondo invirtiendo durante el año y la cantidad de ventas que también se genera durante el año. Si ustedes invierten activo por uno y generan ventas de uno, es fantástico. En el fondo estoy invirtiendo una máquina y estoy recuperando la venta, la calidad de esta máquina como una venta. En este caso, la rotación tendría valor de 1. En este caso, fíjense que la rotación tiene valor de 2,15. ¿Qué significa eso? Que por cada peso invertido entre los activos está generando como ventas 2,15 veces. Fantástico. Lo más probable es que puede ser alguna inversión en el fondo mutuo, algo que rente como que invierta poco y genere muchas lucas. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es calcular entonces la rentabilidad para el accionista y como dice acá, se calcula como el margen neto, la rotación de activos y este multiplicador de capital. Lo mismo está anotado acá por si acaso, solamente que el multiplicador de capital está con otro nombre que también se le dice apalancamiento financiero. La gracia que tiene este multiplicador de capital, que se calcula como los activos partidos en el patrimonio, es que va a depender de la estructura de capital que mantenga la empresa si es que este multiplicador le va a sumar o le va a restar en términos de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Si la empresa, por ejemplo, fuese 100% patrimonio, ustedes van a ver que el activo va a ser igual en el fondo al lado del patrimonio. Por lo tanto, este multiplicador va a ser igual a 1. Y por lo tanto, ustedes van a estar multiplicando por 1, les va a dar exactamente la misma cuestión que la multiplicación anterior. Ahora, si es que la empresa mantiene deuda, ustedes van a ver entonces que el patrimonio es un poquito más chiquitito, porque el activo está compuesto por patrimonio y por deuda. En ese caso, esta razón les va a dar sobre 1, y en la medida que la empresa esté más apalancada, ustedes van a ver que este multiplicador va a ser mucho más favorable para este tipo de empresa. En este caso, el multiplicador está en 1.35. Como no es igual a 1, es una empresa que mantiene deuda, está apalancada. Pero no tanto, porque estamos en 1.35. Ustedes podrían ver multiplicador de capital sobre 2, 3, 4, 5, depende del fondo de la industria. Bien, entonces aquí basta simplemente con agarrar los datos, reemplazar acá en la fórmula en términos de margen neto, el 5,8%, en términos de rotación de activo el 2,15 veces, y el multiplicador de 1,35, por tanto este ROE me está dando 16,83%. Lo mismo les voy a preguntar, ¿bien? Les voy a decir, ¿cuánto es la rentabilidad que tiene, por ejemplo, Falabella a septiembre 2022? Por tanto, ustedes tienen que agarrar el margen neto que tiene Falabella, la rotación de activos que tiene Falabella, el multiplicador de capital que tiene Falabella, hacer los cálculos, y lo más probable es que después decir, compare sus resultados con el ejercicio anterior. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué le pasó? La gracia de esto es que ojalá ustedes al calcular esto tengan dos ROE. El ROE, por ejemplo, el año 2021, al cierre, y el ROE el año de septiembre. Entonces ustedes, al tener descompuestos sus factores, en términos de margen, rotación y multiplicador, pueden ir viendo en el fondo qué les pasó periodo a periodo para que la rentabilidad haya aumentado, haya disminuido o se haya mantenido igual, para depender del fondo de los resultados que tenga la compañía. ¿Me van siguiendo, no? Bien, súper. ¿Dudas con el primer indicador? ¿No?
Perfecto. ¿Se dan cuenta que es mucha fórmula? Mm. Es aprenderse en el fondo las fórmulas. Bien. El multiplicador de capital rendimiento sobre capital. Nos van a preguntar sobre estas dos cosas. Thomas Company tiene una razón de deuda a capital de 0,9 veces. Deuda a capital. Deuda a capital se interpreta como el famoso leverage, bien, que es todo lo que en el fondo no es patrimonio, el pasivo corriente y no corriente, partido de lo que es el capital de la empresa, el patrimonio. En este caso tenemos deuda a capital de 0,9 veces. El rendimiento sobre sus activos, todo lo que sea un rendimiento, chiquillos, es sinónimo de hablar de rentabilidad. Por lo tanto, si yo leo rendimiento sobre los activos, es lo mismo que decir rentabilidad sobre los activos. La rentabilidad sobre los activos es el famoso ROA. El ROE es sobre el equity, que es el patrimonio de la empresa. Ese sería en el fondo el rendimiento sobre el capital o sobre el patrimonio, para que tengan cuidado con los nombres. No sobre la 10,1% y el capital de la empresa fueron $645.000. ¿Cuál es el multiplicador de capital? El rendimiento sobre este capital, rendimiento o rentabilidad, recuerden que son los dos nombres, y cuál es la utilidad neta. O sea, acá tenemos la información resumida, tenemos lo que es el leverage, tenemos lo que es la rentabilidad de los activos, que es el ROA, o el rendimiento sobre los activos, que es la utilidad neta partido de los activos, del 10,1%, y tenemos lo que es patrimonio capital de $645.000. Primero nos están preguntando determinar cuánto es el multiplicador de capital. El multiplicador de capital se calcula como el activo partido en el patrimonio. Y tengo patrimonio. Lo que me estaría faltando acá entonces es encontrar lo que es el activo. Y si se dan cuenta, a su vez el activo, como está dibujado allá, el balance chiquitito, es lo que es la suma de deuda más patrimonio. O la suma de lo que es el activo corriente con el activo fijo. Si ya sabemos que tenemos un leverage de 0,9, fíjense que podemos despejar ahí lo que es deuda, o podemos despejar lo que es patrimonio, cualquiera de los dos. Entonces ya sabemos cuánto es patrimonio. Por lo tanto, podríamos de hecho hasta reemplazar el 645 ahí, despejar lo que es deuda, encontrar el número, y así nosotros podríamos calcular al tiro cuánto es el valor del activo total. ¿Se va entendiendo, no? Vamos jugando con las fórmulas. Por lo tanto, acá lo que hacen es despejar lo que es deuda. Deuda sería 0,9 patrimonio, patrimonio tiene ese valor, por lo tanto deuda son 580, 1500, claro, 580, 1500. No, 80.500. Sí. Por lo tanto va a ser la suma entonces el activo entre los dos, que da el 1.200.000, y por lo mismo entonces ahora agarramos lo que es el multiplicador de capital, el activo partido en el patrimonio, el millón en los 600, y este multiplicador me está dando 1,9 veces. Bueno o malo, no lo sé, tenemos que compararlo con el periodo anterior o con la industria para ver si estamos más apalancados o menos apalancados. Y si este multiplicador de capital me afecta positivamente o negativamente en lo que sería el ROE. Como pueden ver acá, al ser alto, significa que toda la fracción anterior para calcular el ROE, como lo tenemos acá calculado, nos va a dar algo súper bueno. El problema va a ser que va a depender mucho de cuánto sea el margen neto. Porque si este margen neto llega a ser negativo, vamos a estar en el fondo ampliándolo por 1,9 veces. Entonces tampoco es la gracia. Por tanto, acá lo que vamos a hacer ahora, dado que ya sabemos cuánto es el valor del activo, del valor del activo que está acá, podemos sacar lo que es la utilidad neta. ¿Para qué? Porque el ROE se calcula como la utilidad neta partido en el patrimonio. Ya sabemos cuánto es patrimonio, no sabemos cuánto es utilidad neta, pero lo podemos sacar entonces del famoso ROA. Como dice acá entonces, el ROA, utilidad neta partido de los activos. Entonces, como ya sabemos que esto es el 10,1%, ya sabemos cuánto es el valor de los activos, sacamos lo que es la utilidad neta. La utilidad neta me está dando 123.000 millones aproximadamente, estamos en dólares, y por lo tanto nuestro ROE nos está dando un 19,19%. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? Para que se llegan. No, sí, ya se sabe la mano. Ah, ya. Bien. Juegos así, y lo que ustedes van a estar entonces viendo en la medida que vayan calculando los indicadores que están en sus juegos. Acá estamos partiendo súper tranqui, ahora vamos a ir en el fondo complicando un poco la existencia. Dice lo siguiente, vamos a utilizar acá la identidad DuPont. La identidad DuPont, como lo vimos en clase, es en el fondo hacer la factorización y agarrar las rentabilidades tanto del ROA como del ROE y desglosarla, lo que es el margen neto, lo que es la rotación, y por el lado del patrimonio sería lo que es el apalancamiento financiero o su multiplicador de capital. Entonces acá vamos a estar jugando con esos factores.
Acá tenemos la compañía, tiene ventas por $3.100, activos por $1.580 y una razón de deuda capital de 1.2 veces. Si el rendimiento sobre el capital, alias el ROE, es del 16%, ¿cuál sería su utilidad neta? Entonces, como tal cual como está escrito ahí, tenemos venta por 3.100, activos por 1.500, leverage, en este caso de 1.2, razón de deuda capital y el ROE de utilidad neta a partir del patrimonio del 16%. Y me están preguntando por esto, me están preguntando por la utilidad neta. Por tanto, para poder llegar a la utilidad neta tengo que saber cuánto es el monto del patrimonio. Para poder saber el monto del patrimonio, el único indicador que tengo acá es el leverage, donde en el leverage, que es el valor de 1.2, tengo deuda y patrimonio. O sea, después tengo que saber lo que es deuda, multiplicarlo para poder llegar a lo que es patrimonio. Pero ¿cómo llego a deuda? Tengo activo. Si tengo activo y más o menos sé cuáles son las proporciones de cómo está endeudada la empresa, yo podría en el fondo desglosar esto y saber al tiro qué parte pesa este y qué parte pesa la otra. Entonces vamos a ir jugando con los factores. Entonces, como dice acá, hermoso. Voy a bajar. Tenemos entonces que el ROE, por la identidad de cupones, margen neto, partido por la rotación, por el multiplicador de capital. Tenemos ahí las fórmulas que corresponden a cada una de ellas. Vamos a reemplazar entonces en cada una de ellas que los datos que nosotros tengamos. Ya sabemos que las ventas son 3.100, ya sabemos que el activo total son 1.580 y el patrimonio tenemos como incógnita. Por eso le estaba comentando que tenemos que saber cuánto es el monto del patrimonio para poder llegar a la razón. Tenemos dos incógnitas hasta este momento, tenemos que tener una, que esta es la utilidad neta. Entonces, para poder llegar a lo que es el monto del patrimonio, vamos a jugar con lo que es el activo total. El activo total, recuerden que es la suma de deuda y patrimonio, tal cual como está acá. Y lo que yo tengo acá como indicador es el leverage. El leverage es deuda partido en patrimonio, que no es la suma, es distinto. Entonces, como lo tenemos así, lo que vamos a hacer es despejar deuda, que es la parte de arriba de la fracción, que sale más rápido en el fondo para calcular. Y en ese caso, si es que nuestro leverage tiene valor de 1.2, la deuda tendría valor de 1.2, el valor que tiene el patrimonio. Y como yo sé que el activo es deuda más patrimonio, yo puedo llegar acá y reemplazar por lo que me está dando como factor o valor de deuda, que es 1.2 veces lo que es el patrimonio. Por lo tanto, mi activo total quedaría compuesto por 1.2 veces lo que es patrimonio, que equivale a hablar de lo que es deuda, más lo que es de hecho el patrimonio de la empresa en sí. Como yo ya sé cuál es el valor del activo total, saco la matemática y puedo despejar al tiro cuánto sería entonces el valor del patrimonio. ¿Se entiende cómo estamos jugando? Sí. ¿No? ¿Sí? Ya, perfecto. Si no, podemos por lo tanto, como ya tengo el valor del patrimonio, basta con repasar acá en la fórmula. Ahora tenemos solamente un incógnita, que es la utilidad neta, y por lo tanto la utilidad neta sería de $115. Debe estar esto más probable. ¿Dudas? ¿No? Bien. Esto lo va a subir, ¿cierto, profe? ¿Está subido? Ah, ya. Sí. Pues hay que poner Si es que no me avisan para esa fórmula y mandarlo por después empezar. correo. ¿Qué me falta para después para allá? Para Bien. Sigamos entonces. No. Ya. Trata de sacarle foto de alguna forma a la prueba. No me quiere dar sacarle foto, no me tiene que para el lado, así que no me quiere dar ni siquiera la nota, no. ¿Qué te pasó ahora? Ya. Una empresa tiene utilidad neta, vamos a poner al revés por abajo, de $205.000, más que una utilidad del 9,3%, saldo en cuentas por cobrar. Me están dando una cuenta entonces que va dentro del activo corriente de $162.500, suponiendo que el 80% de las ventas son a crédito. ¿Cuál será la razón de días de ventas de cuentas por cobrar de la compañía? Mismo ejercicio, suponiendo que hasta septiembre 2022 tenemos entonces tanta utilidad neta, tanto margen neto, tanto cuentas por cobrar, suponiendo que la empresa tiene tanta porcentaje de las ventas a crédito, ¿cuánto sería su permanencia? Mismo ejercicio entonces que les podría aplicar para esa pregunta que va a ser para su informe. Bien, pues acá tenemos los mismos indicadores y lo que queremos hacer acá es determinar cuál es la razón de días de ventas en cuenta por cobrar que tiene la empresa. En días, no en meses. Por tanto, lo que estamos haciendo acá es trabajar con las permanencias. Porque sería distinto que les hablara en veces. Si les hablan en veces, estamos hablando de lo que son las rotaciones. Voy a destacar entonces acá las cuentas por cobrar. Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos que determinar aquí es cuánto es la rotación de cuenta por cobrar para poder en el fondo determinar cuántos son los días que se demora esta empresa en ir a cobrar. ¿Me van siguiendo, no? Sí. ¿Sí? Ya.
La rotación de cuentas por cobrar se calcula entonces como las ventas partido de las cuentas por cobrar. O sea, tengo que llegar al nivel de ventas que tiene la compañía para poder determinar el indicador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese que nos están dando la última línea del estado de resultados, que es la utilidad neta. Y me dicen que esta utilidad neta, que son $205.000, mantiene un margen de utilidad del 9,3%. ¿Qué significa eso? Nuestro margen de utilidad o margen neto, son los dos nombres que tiene este indicador, se calcula como la utilidad neta partido de las ventas. Y como yo ya sé que la última línea tiene este valor, puedo saber al tiro cuánto sería el valor de las ventas, tal cual como está escrito ahí. Entonces, de esta manera puedo expresar lo que son las ventas. Dado que en el ejercicio me dice que las cuentas por cobrar, el saldo de las cuentas por cobrar significa del periodo anterior son 162.500, lo que debería entonces considerar ahora para saber cómo se está moviendo esta gestión de cobranza de la compañía es saber cuánto es la cobranza de este periodo para poder sumarse a la del periodo anterior y saber cuánto es el saldo en cuentas por cobrar total que tiene la compañía. ¿Bien? Es muy distinto que les digan a ustedes las cuentas por cobrar son tanto, si les dicen con todo el ejercicio ya saben que el último día del último mes es el valor, a que a ustedes les digan el saldo en cuentas por cobrar, porque el saldo es lo que quedó del mes pasado. Entonces, para poder en el fondo actualizar el valor tenemos que llegar a lo que está al día de hoy. Por eso en este caso, para poder estimar las cuentas por cobrar que vamos a poner final, dado que tenemos que considerar lo que tenemos guardado, o sea, nos deben desde antes, y lo que vendría ahora de este periodo, sería entonces sumar las cuentas por cobrar que teníamos de antes, más lo de ahora, y lo de ahora sería el 80% de las ventas según lo que dice el enunciado, ¿bien? Suponiendo que el 80% de las ventas son a crédito. Tengan cuidado ahí con la palabra crédito o si está al contado, ¿bien? Para que no se confundan. Recuerden que acá las cuentas por cobrar es lo que me van a dar en el fondo, voy a ir a cobrar después. Por lo tanto, no es lo que está vendiendo al contado, sino lo que está vendiendo a crédito. Son sinónimos para que tengan cuidado. Entonces, en este caso, mi cuenta por cobrar asciende ahora a 1.900.000, casi 2 millones. Y por lo tanto, ahora yo podría calcular lo que sería la rotación de cuenta por cobrar. Ya sé cuánto es la venta, ya sé cuánto es la cuenta por cobrar. Y al tener esta rotación, ya puedo terminar el tiro cuánto sería la permanencia en términos de días. Y en este caso, la rotación le da 1,14 veces. No tengo idea si eso es más alto o más bajo, tendría que compararnos con un periodo anterior o con la industria. Pero en términos de días, son 316 días. O sea, la empresa está bien, Rafael, ¿qué creen? Está pésimo, se demora un año en cobrar una cuenta por cobrar. Bien, se vamos súper mal. Pero eso ya es un análisis que ustedes pueden hacer a posterior y dar algún tipo de recomendación. Bien, va a depender del rubro también. Puede ser que acá estamos vendiendo muebles, bien, comedores o sitiales. Súper lenta la venta, súper lenta. Pero claro, va a depender también del mercado propiamente tal. ¿Dudas hasta ahí? Bien. O el cuero también se vende súper lento. Los zapatos de cuero, los bolsos de cuero. Si uno se va, por ejemplo, a Victoria, ellos tienen una venta como cada 3 o 4 días. No es como que tengan una venta todos los días. Entonces es un producto que se estanca rápido en el tiempo. Lo que es cuero. Bien. Blue Company tiene una razón de deuda de largo plazo, activos totales de 0,40 veces y una razón circulante de 1,3 veces. El pasivo circulante asciende a $900, las ventas son 5.320, el margen de utilidad del 9,4 y el ROE de esta compañía es del 18,2. ¿Cuál es el monto de los activos netos de esta empresa? Quiero saber ahora el activo fijo neto. Me salté la palabra fijo. Quiero saber en el fondo, encontrar esta parte que está acá. Pero para poder encontrar esta parte que está acá, tengo que saber por lo menos la parte de arriba y todo lo que está al lado para poder sacarlo por diferencia. Lo único que tengo al otro lado es lo que es la deuda a largo plazo. Esta parte que está acá, que sería de hecho el pasivo no corriente. Tendría que sacar de todas las formas lo que es el pasivo circulante, lo que es el patrimonio y así en el fondo empezar a sumar y a restar. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Bueno, primero tenemos nuestra razón de liquidez. De la razón de liquidez, yo ya sabiendo cuánto vale cada uno de estos, por ejemplo, si sé cuánto vale el activo o cuánto vale el pasivo circulante, sabiendo que la liquidez vale tanto, ya puedo sacar uno de los dos. O sea, en el fondo puedo tener este o este, va a depender del fondo de lo que esté buscando. Y por la razón de deuda de largo plazo, puedo saber entonces cuánto sería la parte de acá y empezamos a jugar entonces con las cosas. Bien. Entonces, la razón de deuda a largo plazo, los activos de 0,4, tendríamos que saber cuántos son los activos para poder llegar a largo plazo.
La razón circulante es de 1.3. Pero acá me están diciendo que el pasivo circulante particular vale 900. Por lo tanto, ya de mi liquidez podría saber al tiro cuánto es lo que vale mi activo corriente. ¿Me van siguiendo, no? ¿Sí? Sí. ¿Sí, seguro? A ver. Tengo las ventas del activo circulante. El activo circulante, o sea, en el fondo la parte de arriba. Igual me estaría faltando toda la otra parte para poder completar. Bien. Pero tengo lo que es el ROE. Si ustedes ven acá en la rentabilidad, el ROE trabaja con la utilidad neta y con el patrimonio. O sea, ya podría saber cuánto es el patrimonio y así puedo empezar en el fondo a calcular las masas patrimoniales dentro de su balance y empezar a rellenar con los datos. Entonces, bien, vamos por partes. Ya sabemos entonces que de la liquidez podemos saber lo que es el activo circulante y esto acá. Bien, activo circulante, pasivo circulante igual a 1.3. Despejo, reemplazando acá el pasivo circulante con 900, el activo circulante me da 1170. Súper bien. Ahora, con el tema del ROE, como yo les digo, vamos a sacar lo que es el patrimonio. Pero para poder llegar a eso, tengo que saber en el fondo cuánto es la utilidad neta. La utilidad neta de esta compañía no la sé a simple vista. Lo que yo sí sé es que el margen de utilidad es un 9,4. Y el margen de utilidad, que es sinónimo de hablar del margen neto, sería entonces la utilidad neta en ventas. O sea, si yo sé cuánto es la venta, puedo saber al tiro cuánto es la utilidad neta en términos monetarios. Y la venta la sé, y la venta yo sé que son 5.320. Entonces basta aquí con el fondo de despejar y encontrar lo que sería la utilidad neta. ¿Bien? Margen de utilidad 9,4, utilidad neta en la incógnita, la venta ya lo sé, reemplazo los 500. ¿Para qué me sirve entonces la utilidad neta? Porque el ROE, como se calcula como utilidad neta parte del patrimonio y vale 18, yo puedo despejar al tiro lo que sería el monto del patrimonio. Entonces ya a grandes rasgos sé lo que es el monto del patrimonio, la parte de abajo del balance, ya sé cuánto es el activo circulante. Lo que me faltaría ahora es saber esta parte que está acá, ¿bien? El pasivo no corriente. El pasivo circulante me lo dan por datos, que vale en el fondo de 900. ¿Cómo vamos a llegar entonces a la parte de abajo? A la parte entonces de largo plazo. Ya sé entonces que la razón de deuda a largo plazo es de 0,4 veces lo que es el valor de los activos. Tendré que saber entonces cuánto es el valor del activo para poder despejar o al revés. O sea, lo que vamos a hacer acá es dejarlo expresado la deuda como en función de lo que es el activo total, que aún no sabemos cuánto es el monto. Por lo tanto, mi activo, por el lado de los pasivos, va a ser calculado entonces como el pasivo circulante, lo que es el largo plazo, y lo que sería entonces el patrimonio. Activo va a ser igual entonces a los 900 más como dejamos siempre en función de la deuda de largo plazo, que sería 0,4 veces el activo, y lo que nosotros despejamos como patrimonio del ROE, y de esa manera nosotros podemos calcular lo que sería el activo total de esta empresa, que me estaría dando entonces 2.605. De esa manera, ahora recién que hemos ya descompuesto estas distintas grupos de masas patrimoniales que tiene el balance, ya sabemos cuánto es el activo con circulante, sabemos cuánto es el pasivo circulante, el de largo plazo y el patrimonio, y además sabemos cuánto es el activo total. Ahora recién vamos a sacar entonces con sus diferencias cuánto sería el activo fijo de esta empresa. Y de esa manera el activo fijo va a ser el total, activo total del activo circulante, $1.435, lo más probable. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ya. Súper bien. Bien, la utilidad neta, la última línea entonces del estado de resultado de TOR, en el año más reciente fue de $945, la tasa tributaria del 34%, la empresa pagó $2.320 en gastos totales de intereses y dedujo $3.480 en gastos por depreciación. ¿Cuál fue la razón de cobertura de efectivo al final del año? Ah, la cobertura no se las puse, acá está. La cobertura de efectivo, chiquillos, en el fondo determina la capacidad de pago que tiene la empresa respecto a su generación a los gastos financieros. Bien, la cobertura de efectivo, la capacidad de pago que tiene la empresa respecto de su generación, en la parte de arriba, para cancelar su gasto financiero o su gasto de interés. Bien, esta capacidad de pago va a depender netamente de lo que es el famoso EBITDA. Bien, que es en el fondo agarrar el EBIT que tenemos acá como utilidad operacional y reversarle el gasto por depreciación, porque recuerden que la depreciación es un gasto contable. Bien, nunca fue una salida de efectiva de dinero, sino que es un ajuste contable. Entonces, por lo mismo, lo que vamos a hacer acá es tratar de armar lo que es el estado de resultado
de manera en el fondo de encontrar la utilidad antes de intereses, de impuestos, de depreciación y amortización, que de hecho es la definición de hablar de EBITDA, y aquí está con sus siglas, ¿bien? Utilidad ante intereses, de impuestos, depreciación y amortización, o EBITDA. La gracia de esto es ese que, es el EBITDA. como los gastos financieros, chiquillos, no son un costo operacional, sino que yo tengo que ir a pedir una deuda para poder invertir en algo, no depende netamente de las unidades vendidas, sino que va a depender de la cantidad de generación de caja que tenga la empresa para poder solventar este gasto financiero. Es algo extra, ¿bien? No es como, por ejemplo, cuando trabajan, tienen su sueldo y les descuentan la imposición y al final es como que no lo ven. Eso sería como en el fondo un gasto operacional, porque lo tienen que hacer para poder en el fondo generar algún tipo de beneficio. Pero si ustedes tienen que pagar por afuera algo, ese por afuera se considera como este gasto de interés. Por eso lo hacemos respecto a lo que es el EBITDA. Bien, el EBITDA entonces mide la capacidad de generación de efectivo para un periodo en particular. Bien, ahora ojo, este EBITDA que está acá depende de cuántas son las ventas, cuántos son los costos, sin considerar lo que es en el fondo el gasto por depreciación. Si es que la venta de la empresa no está contabilizada, o en el fondo no está facturada al día, porque hay empresas, por ejemplo las constructoras, que ellos registran como venta una factura por ingresar, una factura por pagar, que es en base en el fondo a ir avanzando con la estructura del camino. Ellos la ejecutaron, pero aún no van y la cobran, pero ya la hicieron, por lo tanto se considera como una venta, solamente que no es una venta efectiva, es una venta provisional. Por lo tanto, si es que hay empresas como las constructoras, por ejemplo, que tienen ventas provisionales, no están facturadas al 100% ni pagadas, bien, lo que va a pasar entonces es que vamos a tener una venta que no va a ser real, costos, que tampoco, bueno, vamos a tener que entrar en detalles si que los costos son reales o no, pero supongamos que son reales. Por lo tanto, vamos a tener ventas menos costos, vamos a estar logrando un EBITDA que quizás no va a ser el EBITDA real que podría tener la empresa. Bien, eso para también tengan cuidado. El hecho está que la cobertura se calcula ahora comparándolo con lo que es el gasto de interés. Y si es que esta cobertura nos da amplia, eso da permiso a la empresa para seguir pidiendo más cosas. Una pregunta, esas como facturas que son como que efectivamente no han sido pagadas, ¿tienen un registro contable de efectivamente que son así? Cuando uno las mira La contracuenta de las ventas provisionadas o estas ventas que no están facturadas es una cuenta por cobrar. El problema es que acá en tu balance se va a aumentar, por ejemplo, te voy a inventar, la empresa avanzó con el camino, esto genera unos ingresos por 10.000. Bien, pero estos 10.000 no están pagados, no están facturados, en algún momento lo van a hacer. Entonces, tú vas a registrar dentro de tu estado de resultados ventas por 10.000 y dentro de tu balance tú vas a registrar entonces una cuenta por cobrar que se va a considerar como una provisión por grado de avance, que en el fondo no la estás siendo efectiva, sino que en algún momento lo vas a hacer porque estás avanzando con la obra. Entonces vas a tener en el fondo dos métodos contables, ventas por un lado y cuenta por cobrar por el otro. Entonces tengo que restarle las cuentas por cobrar. Pero tienes que ver cuáles son las que te cuadren con esa venta que está provisional. ¿Y cómo en el balance no aparece así? Sí, le ponen como cuenta por cobrar provisionada o provisión por grado avance, o le ponen no efectiva o no facturada. Ah, perfecto. Está aperturado. De hecho, en su estado financiero ustedes pueden ver, hay una nota para cada una de las cuentas contables. Por ejemplo, si yo voy a la nota de las cuentas por cobrar, va a decir tantos clientes facturados. Todo le explica lo que yo realmente vendí y me tienen que pagar. Tanto por provisionar o tanto por facturar. Esas serían entonces todas estas ventas que no son reales. Perfecto. ¿Bien? ¿Se entiende? Gracias. Pero están dentro de las memorias. Ya. Sí. Bien, pero ese es un tema que tienen que ver ustedes en el fondo si es que al final esta empresa en particular, sobre todo a las constructoras, les pasan las concesiones, si es que al final el EBITDA termina siendo solita o no. Bien. Profesora, disculpe, ¿este documento está en aula? Sí. No. Debe estar en el módulo 3 y se llama Ayudantía en clases. Si es que no me... Porque entiendo, parece que... Sí, 3 o 4. Dime, perdón. Solo por una duda, me parece que los bancos tienen una cuenta como, pero no para los deudores que castigaron, sino que una cuenta como para esos posibles deudores que no van a pagar. Sí, se llama provisión incobrable, exacto. Claro, pero esta no sale ahí en los activos, ya sería. Sí, como... también te salen los activos. También sale por... Sí, dentro de tu estado de resultados se llama gasto por provisión incobrable, que en el fondo tú estás considerando un gasto de estas las cuentas que no van a pagar. Y tu contracuenta dentro de tu balance es una cuenta por cobrar, pero también se llama provisión de incobrables. También está aperturada. Y esa tendría también que restarla. También. Para en este caso. Exacto. Ya, perfecto. Bien, ahí va a depender también del rubro y todo. Pero los bancos también. ¿Lo encontraste?
¿Sí? ¿Estaba en el 3 o en el 4? En el 4. Ah, en el 4. Ya prácticamente. Ya. Bien, entonces vamos acá a encontrar la cobertura efectiva y para eso vamos a tener que saber cuánto es el gasto de interés financiero y cuánto es el EBITDA. Como veis acá, tenemos la última línea, que sería entonces la utilidad neta, que la tienen sumada entonces 9.450. Tenemos el porcentaje de impuestos, así que podemos ir reversando. La empresa ha pagado tantos gastos totales por intereses de 2.320, sería entonces la parte de abajo de nuestra fórmula, y aduciendo ese gasto por depreciación de 3.480, entonces vamos a empezar a armar el resultado de abajo hacia arriba. Utilidad neta por los 9.450, el impuesto que es el 34% de la utilidad ante impuestos, por tanto este sería nuestro 100, este sería el 34, este sería en el fondo la diferencia. Hazme una regla de 3 para ir en el fondo avanzando. Una vez que tenemos entonces la utilidad ante impuestos, pues tenemos lo que es el gasto de interés hacia arriba, por tanto nuestra utilidad operacional sería considerada entonces como la suma entre los 14 y los 2.000 para llegar al fondo a los 16. El gasto por depreciación son 3.000, entonces de manera que vamos sumando, y como son gastos, en el fondo los vamos agregando, llegamos a una utilidad ante interés, impuestos, depreciación y amortización EBITDA o UAIIDA, como le quieran decir, que en el fondo de la generación de la empresa, de los 20.000 que están ahí arriba, ¿ven? 20.118. Lo comparamos y me da 8,67 veces. Es bastante alta, ¿bien? Porque mi gasto de interés es más chico. ¿Qué significa eso? Que a la empresa le da la oportunidad de pedir una nueva deuda. Si pido una nueva deuda, la nueva deuda va a tener un gasto de interés nuevo. Por lo tanto, mi gasto de interés va a aumentar. Y en la medida que yo siga generando este nivel de EBITDA, que sería fantástico, lo vaya repitiendo todos los periodos, yo lo voy a, en el fondo, poder ir solventando. Esa es como la lógica que tiene la cobertura, ¿bien? De evaluar la capacidad si tenemos de pagar este gasto financiero y sí que podemos seguir pidiendo deuda. Recuerden que pedir deuda era bueno, Sí. porque si pidamos deuda, aumentaba el apalancamiento, aumentaba la rentabilidad y iba todo bien. Claro que todo esto tiene que ir de la mano con generar más ventas, con generar menos costos, de manera que el costo iba aumentando los márgenes. Bien, el pasivo circulante del Gantel asciende a $270.000, su razón rápida es de 1.1, la rotación de inventario es de 4.2 veces y la razón circulante es de 2.3. ¿Cuál es el costo de los bienes vendidos de la compañía? Un poco chido, vamos por partes. Tenemos entonces el pasivo circulante del Gantel, que sería entonces la parte de arriba, esa que está ahí, de $270.000. La razón rápida, chiquillos, para que ustedes sepan, es cuando nosotros lo descontamos en la liquidez, o razón circulante, son los dos nombres que tiene la liquidez, le descontamos lo que es el inventario. Eso también se le llama prueba ácida. También se le llama prueba ácida, exacto. Cuando le descontamos el inventario, le ponen test rápido, ácido. Bien, son los dos nombres que tiene. Y la liquidez también es la razón circulante. Otro nombre que está en los libros. De hecho, en las memorias, la liquidez no hablan como liquidez, hablan de la razón circulante. Bien, y me están preguntando acá por el valor de los costos de los bienes vendidos, que sería en el fondo el costo de venta. Entonces, si ustedes ven acá, tengo puros datos de balance y tengo que llegar al estado de resultados, que es bastante complicado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ir por partes. Si nosotros nos fijamos en los datos que están acá, en estos indicadores, el único que nosotros tenemos costo de venta o el costo de los bienes vendidos es lo que es entonces la rotación de inventarios o la rotación de cuentas por pagar. Para eso tenemos que saber cuánto es la cuenta por pagar y cuánto es el inventario. Ahora, ojo, la rotación de cuentas por pagar en principio se calcula en base a las compras del periodo. Entonces, si ustedes saben cuánto han comprado los proveedores, es el número que ustedes van a agregar acá. Si ustedes no saben cuánto fueron las compras de los proveedores, pueden asumir en el fondo que las compras equivalen a lo que es el costo de venta. Entonces, todo lo que yo compré, lo vendí y por tanto es un costo de venta. Entonces, no nos vamos a meter con las cuentas por comprar, la rotación de cuentas por pagar, porque tenemos esta disyuntiva entre no saber si estamos jugando con las compras o estamos jugando con el costo de venta. La que tiene costo de venta puro sería entonces la rotación de inventario. Y de esta de acá nos están hablando del inventario, así que vamos a ir jugando con esta fórmula. ¿Se van entendiendo, no? Sí. Ya. Muy bien. Entonces tenemos acá el pasivo circulante, 270.000, la razón ácida que descuenta el inventario de 1.1, la rotación de inventario, que ya la tenemos lista, de 4.2 y la razón circulante de 2.3. De la razón circulante dice que la liquidez, ¿cómo saber cuánto es el activo total? El activo total acá está sumando 621.
Entonces, de saber ya al tiro cuánto es esto, podemos sacar de la razón rápida o test ácido cuánto sería entonces el monto del inventario, dado que tenemos eso y sabemos que vale 1.1. De esta manera sabemos al tiro cuánto es el valor del inventario. Y del valor del inventario, como nosotros ya sabemos cuánto es la rotación de inventario, que se calcula como el costo de venta del inventario que nos da 4.2, hacemos la matemática para despejar cuánto sería el costo de venta y de esa manera nosotros podemos llegar entonces a una cuenta de estado de resultados. Bien, normalmente, para que ustedes sepan, los indicadores que son de actividad, que son estos tres que están acá, son los únicos que nos van a permitir a nosotros saltarnos a lo que es el estado de resultados. Bien, la liquidez no nos sirve, el endeudamiento tampoco nos sirve. La rentabilidad las combina todas, así que al final es como un redditor. Pero esa es como a la práctica, chiquillos, si es que llega a faltar algún indicador, con eso ya pueden ir jugando para poder encontrar o balance o estado de resultados, dado que lo combinamos los dos. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Bien, dentro de su informe, ustedes también van a tener que estar trabajando con estados financieros porcentuales. ¿Se acuerdan que en las primeras clases, de hecho me imagino que fue la primera, nosotros veíamos lo que era el balance general y nosotros lo que hacíamos era comparar entre un año a otro y veíamos las diferencias porcentuales que aumentaba o disminuía cada cuenta, pero también lo comparábamos en base al total de activos, en el fondo para ir viendo qué cuenta pesa más, si pesa más, por ejemplo, la cuenta por cobrar, o pesa más el inventario, el activo fijo, etc. Eso es trabajar entonces con balances financieros o estados financieros porcentuales, como sea con el estado de resultados o con el balance. Entonces, como dice acá, además de los estados financieros porcentuales, con frecuencia se usan estados financieros con año en base común, los cuales se elaboran dividiendo el valor de las cuentas del año actual entre el valor de las cuentas del año base, que es para comparar el fondo uno con el otro. De este modo, el resultado muestra la tasa de crecimiento en las cuentas. A partir de los siguientes estados financieros, elabora un balance general porcentual y un balance general con un año en base común. Esto mismo que está acá, ustedes tienen que hacer entonces dentro del informe. Bien, les voy a mostrar aquí lo que es el balance. Les voy a hacer un poco de zoom para que se vea el fondo de las cuentas. Ya sabemos de hecho que la cuenta de efectivo aumenta de un año a otro, las cuentas por cobrar también, y el también está aumentando, y vemos también que las cuentas de equipos también están aumentando. Por tanto, el activo total aumenta. ¿Cuál es la que pesa más? Podemos ver entonces que pesa más lo que es el activo fijo de la compañía, por tanto las inversiones están concentradas en largo plazo. En términos de deuda, pueden ver acá que los proveedores aumentan, los documentos por pagar disminuyen, es decir, que pagué algo ahí. La deuda a largo plazo aumenta, lo más probable es porque estoy financiando los activos fijos. Vemos acá que el capital de la empresa se mantiene y las utilidades aumentan. Si las utilidades retenidas aumentan es porque la empresa genera utilidades y las estamos reteniendo para futuros eventos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá, ¿el 100% de la retención? Depende, acá no lo sabemos, tenemos que ver cuánto es la utilidad neta del ejercicio, no me la muestran acá, pero si me la mostraran, podrías ver, por ejemplo, que de aquí a acá está aumentando como el 20.000. Se podría comparar con la utilidad y ver si son 20.000, ¿la están vendiendo todas? O si son ponte 40, están vendiendo la mitad. Pero acá solamente tenemos lo que es el balance, así que no alcanzamos a ver. Más abajo, entonces, para que se queden con la idea de los números, está escrito lo que sería entonces el activo en cada uno de los casos, el pasivo también en cada uno de los casos. Lo estamos haciendo en base al mismo año, bien en base al año 2009, cuánto pesa cada uno de ellos, en base al año mismo 2010 y en base a un año base, que sería comparar el fondo del año 2009 con el año 2010, de manera de ver entonces las variaciones. Y lo mismo hacemos acá entonces la parte de los pasivos para ir por cada análisis de cada cuenta. Como ustedes pueden observar, se mantiene exactamente el mismo análisis que acabamos de hacer, el activo fijo sigue pesando. Este activo fijo nos está financiado principalmente por deuda o por patrimonio, viendo los balances de esta empresa. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde podemos ver si está financiado con deuda o con más patrimonio? Con la evaluación. No, con Patrimonio. Patrimonio. El año 2009, 70%. el total de pasivo exigible, que es la suma del pasivo corriente con el no corriente, o circulante no circulante, pesaba un 29% sobre el total de activos, el total de pasivos. Así este año sigue pesando un 30%, pero como pueden ver está alrededor de los 30%, por tanto un 70% tiene que estar cargado de lo que es patrimonio. Significa que esta empresa, si bien tiene concentradas sus inversiones en el largo plazo, estas inversiones están financiadas principalmente con recursos internos, ¿bien? Que sería en el fondo el nivel patrimonial. Esa es una. Dime. Perdón, No te preocupes. tengo una duda, es que, por ejemplo, en el caso de los activos fijos, de los activos,
Si una inmobiliaria y la inmobiliaria vende como departamentos, ¿los departamentos son activos fijos o No, activos de hecho, circulantes? buena pregunta, porque me pasó cuando tuve que evaluar yo trabajo con concesión inmobiliaria y grandes empresas, entonces me pasaba con la inmobiliaria que yo imaginaba que el activo fijo lo iba a ver acá. Aquí iba a ver en el fondo un edificio, un terreno, que en el fondo es lo que se dedican a vender. Pero como las inmobiliarias su rubro es construir el edificio y venderlo, esta construcción dura cierta cantidad de periodos. Por tanto, cuando el proyecto está en ejecución, se está construyendo, este activo pasa a ser un inventario, pasa hacia arriba. Entonces tú vas a ver que monto gigante y monto gigante acá, porque tienes valorizado la construcción de un edificio. Y lo que tú vas a ver acá abajo va a ser todo lo que no está en ejecución y que se mantiene a largo plazo, como un terreno que esté en bodegaje, o por ejemplo puede ser un elefante blanco, un edificio que se construyó, nunca se vendió y que hoy parado, como los hospitales que están en el sur también, están paralizados a largo plazo, los tienes acá. Bien, entonces en el caso de la inmobiliaria vas a ver los dos, grandes montos, y normalmente las inmobiliarias no se financian con deuda, se financian con patrimonio. Igual como lo vemos acá. Entonces, en edificios terminados, abajo, Arriba. y el edificio en construcción, arriba. Sí. En construcción arriba, lo que está terminado y no se vendió, No se ha vendido, abajo. Ya. O si no, el bodegaje, los terrenos a largo plazo, terrenos que no va a ejecutar este año, sino que va a ejecutar en 3 años más, y va a depender de cómo sea la inmobiliaria. Hay inmobiliarias que trabajan en spot, que son las inmobiliarias, por ejemplo, que construyen los proyectos de 19 que son con subsidio del Estado, y esos van a comprar el terreno en este momento y en este momento lo construyen. Por lo tanto, tú no vas a ver un terreno bodegado a largo plazo. Se le llama compra spot. Versus que hay otras inmobiliarias, por ejemplo, las que están en Chicureo, que ellos compran los terrenos hace como 20 años atrás, por lo tanto los tienen ahí estancados y van construyendo de 20, de 30, 50 casas, por lo tanto todo ese saldo de terreno lo cargan al largo y las 20 casas en el costo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Con las concesiones y las constructoras, la misma historia, que tienen en el fondo un contrato de construcción que dura 1 año, corto plazo. Si tienen una concesión como una autopista que dura 20 años, ahí van a tener que en el fondo ver qué parte de la ejecución es de 1 año y qué parte de la ejecución a largo plazo, y ahí en el fondo se van a tener que ir dividiendo. Pero si la concesión terminó, en el fondo se construyó la autopista y estamos operando, eso baja. Exacto. ¿Bien? Depende del rubro. Ahora, eso no lo hará en los bancos ni tampoco en retail, porque en retail tienen la polera y la polera va a estar cargado en el costo. ¿Bien? Es poco probable que junten moda como para otro periodo. ¿Se entendió entonces? Sí. Ya, perfecto. Lo mismo van a tener que hacer entonces el informe, o si es que ya no lo han pasado. Bien, esta es la última parte entonces de nuestra ayudantía. También va basado mucho en lo que van a tener que hacer en el informe. Vamos a leer el caso, esto es un caso de los yates. Nos van a dar algunos indicadores y estos indicadores vamos a tener que compararlos con la industria para saber si ahora estamos bien o mejor. O peor, va a depender de cómo estén. ¿Se dan cuenta que durante la ayudantía solamente vimos que el indicador daba, por ejemplo, rentabilidad del 30%, rentabilidad del 20%, pero no sabemos si estamos bien o no? Ahora vamos entonces a comparar con un competidor. Bien, voy a abrir acá por favor. Bien. Don Erwin, contratado recientemente por East Coast Yachts para asistir a la empresa en su planeación financiera de corto plazo, así para evaluar el desempeño financiero de la empresa. Dan se graduó de la universidad hace 5 años con título de finanzas y trabaja en tesorería de una de las 500 compañías de Fortune desde entonces. East Coast Yachts fue fundada hace 10 años. Las instalaciones de la firma se localizan cerca de la isla de Hilton Head, en California del Sur, y la empresa se ha estructurado como una LLC, ¿bien? Una sociedad anónima abierta, está en inglés por si acaso. Son las que transan dentro de la bolsa. O no transan en la bolsa porque informan su estado financiero. Asimismo, fabricó yates personalizados a tamaño mediano y alto desempeño para sus clientes a lo largo de este periodo. Sus productos se han sujetado a altos estándares de seguridad y confiabilidad. Los yates de la compañía también recibieron en fechas recientes el reconocimiento más alto en cuanto a satisfacción del cliente. Los principales compradores de los son personas acaudaladas con fines de placer. De vez en cuando se fabrica un yate que comprará una empresa con propósitos de negocio. La industria de los yates personalizados está fragmentada y tiene varios productores. Como sucede con cualquier otra industria, existen líderes de mercado, pero la naturaleza heterogénea del sector asegura que ninguno de ellos domina este mercado. La competencia, así como el costo del producto, indican que la atención detallada es una necesidad imperiosa
Por ejemplo, It's Coast Jazz utiliza de 80 a 100 horas en el pulido a mano del acero inoxidable de la coraza, que es la capa de metal que va en la proa del yate para protegerlo contra posibles choques con un muelle o otro. Para que Dan empezara entonces su análisis, Larisa, que es la fundadora, proporcionó los siguientes datos financieros, han recopilado entonces las siguientes razones también de la industria de los yates. Y aquí ya vamos entonces a lo nuestro. Bien, tenemos las ventas entonces para un año particular, en este caso el año 2009, ventas, costos, otros gastos, depreciación, utilidades antes de intereses e impuestos. Esa sería nuestra utilidad operacional, se dan cuenta que son las ventas, pero no toda la parte operativa incluida la depreciación. No es EBITDA, el EBITDA sería sin la depreciación. Intereses, utilidades grabables, utilidades de impuestos, utilidades netas tenemos los dividendos y la adición a utilidades retenidas, que serían el fondo lo que vamos a estar sumando dentro del balance para el próximo año. Acá tenemos entonces el balance de la compañía. Como ustedes pueden ver, entonces el total de activos está representado principalmente por activos fijos. Y esta empresa en particular mantiene deuda principalmente por recursos internos, acá tenemos patrimonio por 55, miento, mantiene casi que la mitad. Fíjense que ustedes suman lo que sería la parte circulante con la parte entonces de largo plazo, bien, estaríamos entonces logrando más o menos como 55, tenemos 55 para llegar al fondo a 212, en el fondo mantiene una estructura de capital casi que es similar entre recursos externos y recursos internos. Y acá tenemos entonces las razones de industria de los yates. Acá tenemos la razón circulante o de liquidez, la que tenemos acá. La razón ácida, que es ácido, que en el fondo es contado en inventario. La rotación de los activos totales que nos sirve a nosotros para poder calcular las rentabilidades, rotación de activo total, rotación de activo total, rotación de activo total, para que vayan en el fondo asimilando la fórmula. La rotación de inventarios de cuentas por cobrar, que nos sirve a nosotros para calcular las permanencias, para saber cuántos días nos demoramos en inventario, cuántos días nos demoramos en cobrar. La razón de deuda, que sería esta lista acá, que sería cuánto es el financiamiento externo respecto al activo total. La razón de deuda capital, que es el leverage, que es el de arriba, que es cuánto es el financiamiento externo respecto al interno, fíjense que son distintas las fórmulas. El multiplicador de capital, la cobertura de intereses, el margen de utilidad que nos sirve para calcular el ROA, neto operacional y el ROE. Tenemos también lo que sería rendimiento sobre los activos, rendimiento, rentabilidad sobre los activos, el ROA, y rendimiento sobre el capital o rentabilidad sobre el capital, el ROE. Bien, tenemos en el fondo los principales indicadores que nos servirían a nosotros para poder realizar un análisis económico-financiero, que son los que están anotados en la pizarra, en cuanto a la cobertura de interés. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular todas estas mismas razones, los mismos indicadores, pero para la empresa en estudio. Es decir, vamos a calcular lo que es la razón circulante, la razón ácida, las rotaciones, etcétera, para poder en el fondo compararlo con la industria. Acá tenemos el cuartil inferior, la mediana y el cuartil superior. Se podemos estar situados quizás por aquí, o por acá, o peor, ahí vamos a tener que en el fondo ir comparando. Esa es la industria material. Esta es la industria, ¿bien? Esto mismo ustedes van a tener que hacer el informe agarrando la empresa comparable. Entonces, en el fondo van a hacer exactamente lo mismo, pero con una cuartil, claro. Van a poner acá, no sé, Ripley, y Ripley tiene bla 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 bla, y ustedes tienen bla 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 bla, y ahí nos comparamos entonces para un año en particular. Eso sí, en el informe les piden para los 2 años, 2020 y 2021. Entonces, para que no se confundan también con los indicadores, para ir viendo cómo va evolucionando. Bien, a la rápida, razón circulante y liquidez, se ve entonces agarrar lo que es el total de activos circulantes, estos 14 millones que están acá, dividirlo entonces en la parte circulante, que sería la suma de estas dos, que me estaría dando cerca de 20 millones, más o menos, y ver entonces cómo nos daría la razón circulante. La razón ácida sería agarrar descontar el inventario y dividirlo entonces en la suma de estas dos, que sería el pasivo circulante. La rotación de activos totales sería agarrar las ventas, que tendríamos más arriba, en los activos, para ver cómo se va calculando. La rotación entonces de inventarios, como dice acá, es el costo de venta, partir del inventario, el costo de venta está más arriba, el inventario está acá. La rotación de cuentas por cobrar la misma historia, agarrar las ventas que están arriba, las cuentas por cobrar que están acá. Razón de deuda sería agarrar todo el pasivo exigible, que es la suma de esto con la suma de esto, ¿bien? Hasta sumamos. Pues la suma de estas dos cosas, ¿bien? La suma de esos dos me da los 19, casi 20 millones. Respecto a lo que sería entonces el activo total, tal cual como está expresado ya en la pizarra,
La razón entonces de deuda a capital sería ahora agarrar la suma de estas dos cosas, que es el pasivo exigible en los 55, que es el patrimonio, y así sencillamente vamos a ir con cada uno de ellos calculando los indicadores. Entonces, para no aburrirlos con los datos, aquí ya están calculados. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros juntos es interpretarlo. Bien, fíjense que estamos viendo yates súper lentos, ¿bien? No vamos a trabajar con alta liquidez, las rentabilidades quizás son muy buenas, pero cuando lo vendan, que puede ser una vez al año, entonces, para que también vengan con esa idea que no va a ser quizás una industria muy potente, ¿bien? Estamos en el fondo en un producto que es más o menos lento en términos de avance en venta. Bien, tenemos entonces acá la empresa del estudio y después tenemos la competencia a los lados, el cuartil inferior, la mediana y el superior. Fíjense que nuestra razón circulante está baja, está menos que 1. ¿Cómo la llamamos? A la liquidez, cuando era menor que 1. Insuficiente, exacto. Entonces acá esta empresa particular está en una liquidez insuficiente. Y si vemos nosotros en comparación a la industria, el más bajo está en 0,5 y el más alto está en casi 2, ¿bien? O sea, nosotros estaríamos situados más tirados a un cuartil inferior que a lo que es la mediana. O sea, ya tenemos un tema con lo que es la liquidez. En este caso, esta empresa, como vende más lento, está generando menos efectivo en caja. Si le descontamos el inventario, que en este caso son yates, ¿qué sería entonces guardado en el inventario? Las piezas, los materiales para poder construir este yate. Si le descontamos entonces el inventario, que serían estas piezas, tendríamos entonces una razón rápida o ácida de 0,44, y si ustedes observan la industria en particular, ¿estamos mejor, estamos peor? Que la mediana. Estamos mejor que la mediana y cercano a lo que sería el cuartil superior. Entonces, descontando, siendo que no tenemos liquidez, pero descontando en el fondo estos materiales que me sirven para poder construir los yates, estamos mejor posicionados en términos de generación de efectivo, esta capacidad de poder generar el fondo del efectivo de la empresa o campo. En términos de rotación de activos, Y entonces podemos pensar que tenemos mucho material. Que los otros tienen más materiales. Porque fíjate que los otros tienen una razón rápida más chiquitita. O sea, por lo tanto, tienes que le he descontado mucho inventario para que te quede más chiquitito el indicador. Pero entonces, como entonces la empresa no podríamos decir que está mal porque como con poco trabaja muy bien. Claro. Pero no, tampoco es la mejor. O sea, en el fondo estamos bien, entre comillas, bien posicionados, pero no somos los mejores del mercado. Significa que en el fondo lo que estamos guardando como inventario lo estamos usando para poder producir un yate, versus que los otros podrían estar guardando inventario como para estoquearse de materiales para futuro y lo tienen guardado en la bodega, y eso en el fondo implica no generar efectivo. Por eso, pues, nosotros no estamos haciendo eso y ellos sí. Claro, podríamos sacar una conclusión así. Ahí tendrías que investigar quiénes son los otros competidores para casar con base. Sí. Bien, la rotación de activos, entonces tenemos las ventas, los activos. Acuérdense que la gracia de la rotación de activos era por cada peso invertido entonces en activos, como inversión, generar ventas. Entonces, acá en la empresa, por un peso invertido en activos, generó 1,45 en ventas. Fantástico, porque claro, es un yate, vale un montón. Y fíjense que en comparación a la industria, estamos de lujo. La industria, por cada peso del cuartil inferior, genera 0,68, por cada peso 0,85, por cada peso 0,38, por lo tanto estamos situados mucho mejor en términos de rotación de activos. Bien, por cada peso invertido tenemos, como dices tú, quizá una mejor gestión en términos de costos, y las ventas se ven reflejadas entonces en un número alto. Bien, en términos de rotación de inventario, fíjense que los de Vans estamos situados en un alto cuartil. Y la rotación de inventarios, como está acá, es el costo de ventas, el inventario. Bien, significa que si yo lo quiero comparar en términos de días, porque si ustedes ven acá, nosotros tenemos alta rotación de inventario, pero esa alta rotación de inventario es buena o mala. ¿Qué creen ustedes si es que lo llevamos a días? ¿Nos demoramos más o nos demoramos menos en sacar el producto? Menos. Porque La permanencia es 360 a partir de la rotación. Entonces, si tú la apartas y lo haces más grande, te demoráis menos días. Entonces, en este caso, vamos a favor con lo que decía la razón rápida. Que en el fondo estamos creando un poquito más de liquidez que los otros, que no alcanza a cubrir mis obligaciones, pero que este inventario que tengo guardado se mueve rápido. Bien, en el fondo, entre que entra en bodega, se fabrica y sale, acá yo me estoy demorando menos días de lo que están demorando mis competidores. Bien,
Eso también genera tener un poquito más de liquidez. La rotación de cuentas por cobrar, que se respecta a la cobranza, fíjense que acá vamos de lujo también, porque no estamos de, la rotación es bastante alta respecto a los otros. Y si es que nosotros agarramos los 360 lo dividimos en 30, ustedes se van a dar cuenta entonces que esta empresa particular cobra mucho más rápido de lo que cobran los otros. Bien, también va a dar razón a lo que vimos en la razón rápida, en términos de gestión. En términos de deuda, acá estamos como veíamos antes, casi que pitimota, como el 49% de lo que es el cofinanciamiento externo, y nosotros comparamos a la industria, estamos como en la mitad, más o menos. Bien similar a lo de ella. En términos de deuda capital, que sería el leverage, bien historia, estamos como también tirados para lo que es al medio. Como tenemos estos niveles de deuda, el multiplicador de capital para esta empresa, al tener deuda, me da solo 1, y en este caso me está dando bien cercano a 2. Y si lo comparamos con los otros, también estamos como en la media, más o menos como por ahí. En términos de cobertura de intereses, que sería el EBITDA partido entonces en el gasto financiero, 9,77 veces, y los otros están hasta 9,83. Nosotros tenemos bien cercano al cuartil superior. El cobro de intereses era el... EBITDA partido en el gasto financiero, gasto de la interés. cobertura efectivo. Claro, significa entonces que la deuda, la deuda que tiene esta empresa en particular la alcanza para pagar sus obligaciones financieras, y eso es bueno. En términos de margen de utilidad, 7,51, estamos también como tirados de la mediana, lo que sería entonces el cuartil superior. Recuerden que el margen de utilidad es la última línea dentro de lo que sería el estado de resultado comparado con la C. Y si ahora vemos lo que es el rendimiento sobre el activo, que es el ROA, está en el 11%, y las otras están, más o menos estamos tirados también hacia lo que sería el cuartil superior. Y en términos de ROE, misma historia, estamos tirados a lo que sería el cuartil superior. Entonces, a grandes rasgos, que es lo que dice acá, por si acaso está escrito lo que acabo de decir, en términos de liquidez, si bien no es una empresa que genere mucha liquidez, una, por el negocio que está fabricando, es una empresa que la poca liquidez que está generando la está administrando bien. Bien, tenemos buenas permanencias de cuentas por cobrar, buenas permanencias de inventario, no tenemos el fondo de inventario tan estancado, por lo mismo se implica también hablar de una capacidad de generación de efectivo. Si lo vemos ahora en términos de endeudamiento, estamos muy a la par con cómo está la industria, así que no estamos ni más ni menos endeudados que los otros. Y si lo vemos en términos de rentabilidad, la misma historia. Por lo tanto, podríamos decir que esta empresa tiene una buena situación económica financiera, bien, porque si bien vamos mal por el lado de liquidez, los otros indicadores sí nos están avalando que estamos más o menos bien posicionados en la industria. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Pregunta, Dime. ¿de dónde se saca como ese comparativo? El comparativo que está ahí por cuartiles, Sí, o sea, ¿de dónde saco esta información? ¿Dónde la tengo que buscar? para el trabajo, ¿dices tú? Sí, ¿dato por dato o hay una tabla? Dato por dato. No, dato por dato, se llama mi calata. Tienes que agarrar, normalmente cuando tú quieres comparar tu empresa con todo el mundo, tienes que agarrar el índice de mercado que se llama IPSA, que son las 45 mejores empresas en Chile, y ahí calcular las ROA, los ROE, las liquidez a estas 45 mejores empresas, y ahí te voy a dar la tabla entre los cuartiles inferiores, medianos, es un show. Pero no es una información rápida, o sea, tenéis que dedicarle tiempo a hacer la O sea, la única calata. Tu cara. Siempre que vamos a tener que hacer eso, po. No, en el trabajo es con una empresa. Ya, pero como es con una empresa y tengo que compararla con el mercado, por ejemplo, bancario, ¿no? No, con con otra una empresa. Con una empresa. Ah, Un ya. Santander te comparáis con Tú, Con una el San- claro, ya. y Visa es mejor que ellos, ya no con todo el mercado bancario, sino muere. No, te morí. Ya, sí, no estaba así yo pensando. No, demasiado. por tu cara. No, es que pensé que como la que se comparación. derretía. Ya chicos, vayan entonces al break. Ya. Nos juntamos en 15 minutos más. Yo dije como no nos quiere ver dormir. Vamos a ver otra cosa más. Ya te cago. Para la casa, quería. Está como... Ya, la ayudante dura hasta las 8. Sí. Lo bueno que es ¿Quieres un chocolate? Bien, les voy a partir chiquillos, porque nada más están discutiendo por la prueba. ¿No? Sí. Ya, me imagino que más o menos se acuerdan un poco de esto, así que voy a asumir que más o menos tienen más o menos claro lo que es hablar de un valor presente y un valor futuro. Sí. De todas formas, igual lo vamos a repasar. El valor presente entonces está en los flujos que están al día de hoy, y para que ustedes sepan, se trabaja siempre con valor futuro, con valor presente, cada vez que están evaluando una oportunidad de inversión.
Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, quieran invertir plata y esta plata se va a ir en un fondo, o se va a ir a un proyecto, o se va a ir para afuera como capital extranjero, etc. Cada vez que ustedes inviertan dinero, bien, es una oportunidad de inversión, van a estar trabajando con valores presentes, porque lo que van a hacer ahí es proyectar los flujos a futuro y luego traerlos a presente. Entonces, en el fondo es para saber qué tan ventajoso puede ser estar invirtiendo 1 millón de pesos y que al día de mañana implica hablar de tanta plata, que al día de hoy implica hablar de tanto nivel de rentabilidad sobre ese 1 millón de pesos. ¿Bien? Entonces, valor presente cuando ustedes evalúan oportunidades de inversiones o créditos bancarios. Si al día de hoy ustedes piden un crédito, también quieren saber cuánto es el valor presente de este crédito. Si piden 2 palos, no van a ser 2 palos, van a terminar siendo 3 palos porque hay que considerar en el fondo el interés. En cambio, los valores futuros, para que también tengan como tip, se utilizan para hablar de jubilaciones, para hablar de ahorro, porque ahí que en el fondo quiero saber cuánta plata voy a tener al día de mañana cuando me jubile, o cuánta plata voy a tener yo al día de mañana si quiero invertir, o sea, quiero ahorrar para al día de mañana estudiar un magíster o irme para afuera, etc. Entonces, por lo tanto, el valor presente, como dice acá, basta con descontarlo, bien, a presente, en términos de tasa de interés. Esta tasa de interés que está acá es una tasa de interés compuesta. La tasa de interés simple es la tasa de interés que nosotros multiplicamos por el periodo. Acá está elevado, esa es la diferencia. Y es por un tema de ventaja y al final con el interés compuesto a valor presente pagan menos intereses y con el interés a valor futuro terminan generando más intereses. Entonces la gracia del interés compuesto es que tiene ese trío entre el día de hoy pagar menos intereses y el día de mañana generar más intereses. Entonces, lo que hacemos acá es agarrar el valor de la cuota, el valor del flujo. En este caso son 1000, y estos 1000 los tenemos presentes. El ejercicio que se acaba que el día de mañana, en 2 años, se va a tener ahorrado 1000. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que hacer el monto para poder lograr esa meta? En verdad, Entonces, si quiero tener porque los 1000, los traemos al presente y al día de hoy tendrían que ser 907, cosa de que genere interés, y al día de mañana se vuelvan esos famosos 1000. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? No, es así. En términos de valor a futuro, son los flujos de caja que se calculados al día de mañana, que generan interés en el tiempo, por tanto, el día de mañana son más altos. En este caso, si deposito en mi cuenta del banco 1000, fíjense que acá al revés, al día de mañana quería tener 1000, por tanto, al día de hoy tengo que depositar 900 para tener 1000. Si al día de hoy yo deposito 1000, ¿cuánto sería entonces dentro de 2 años más? Y en este caso, lo que hacemos es agarrar el valor, la cuota, en este caso que son los 1000, los capitalizamos, que ese es el valor. Este es el término financiero, capitalizar intereses, estivar a futuro, y en este caso los 1000 se vuelven en 1102. Bien, acá se llama descontar intereses, que es traer al presente, y esto es capitalizar intereses. Estuvimos un trimestre viendo eso. ¿Sí? Todo un trimestre. Me imagino. Bien, ahora. Para poder determinar la tasa de interés, y esto nos va a pasar en los bonos, porque ustedes normalmente quieren vender al día de hoy algún instrumento financiero, quizás quieran vender al día de hoy alguna acción, y la acción, por ejemplo, al día de hoy vale 1000, y si al día de mañana quiero que esta acción valga 1500, tiene que haber alguna tasa de interés entre medio intrínseca que haga que en el fondo el valor aumente en el tiempo. O al revés, es que al día de mañana vale tanto el valor presente, y cuál es la tasa de interés intrínseca. Por lo tanto, lo que nos va a pasar en los instrumentos financieros es determinar cuánto va a ser esta famosa tasa de interés, y para eso ustedes tienen que saber cuánto es el valor presente y el valor futuro, miren cuánto para dónde quieren llegar. En la diapo anterior, lo que teníamos como incógnita o era el valor presente o era el valor futuro. Acá cuando tenemos los dos y queremos sacar la tasa de interés. Ahora, ojo, esta tasa de interés que está acá, y acá lo estamos haciendo en base a adquirir algún automóvil. Depende del tiempo. Esta tasa de interés puede tener capitalizaciones que pueden ser semestrales, trimestrales o anuales. Bien, y ahí en ese caso vamos a tener que jugar con la tasa de interés, porque no es lo mismo estar considerando intereses de manera mensual que estar considerando intereses de manera anual. Entonces, si alguno de ustedes ha pedido un crédito de consumo, el CAE, que es la cuota anual equivalente, está como alrededor del 30% o 32%, que si uno llegara y lo dividiera en 12, y para considerarlo en el fondo, entre comillas, como una tasa de interés que está calculada de manera mensual, está mal calculado. Bien, porque los intereses, al igual que la inflación, al igual que el PIB y los crecimientos, se van acumulando mes a mes. Por tanto, no es lo mismo que estar dividiendo 24 en 12, porque al final no van a ser en el fondo un 2% mensual, sino que puede ser un 2,1, un 1,9, o sea, un 1,9, un 2,3, un 0, no sé cuánto, pero que en promedio del año me está dando en el fondo de ese 24%. Entonces, esto también nos va a pasar en términos de capitalizar lo que es la tasa de interés. Bien, entonces me voy a pasar
a la siguiente presentación. Bien. Una cosa entonces es determinar lo que es la tasa de interés y vamos a ver ahora cómo capitalizarla. Otra cosa es hablar también de lo que es el valor presente neto, que es el famoso BAN que ustedes me pidieron de hecho un poquito más repasar. Cuando nosotros estamos construyendo flujos de caja para poder hablar de algún tipo de inversión, ustedes al día de mañana van a tener que estar, de hecho, proyectando cuál va a ser el nivel de generación que van a tener en la empresa. Voy a saltar un poquito para que vean cómo se mueve todo esto. Cuando ustedes estén en la evaluación de proyectos, ustedes van a querer invertir en algún proyecto. Este proyecto implica hablar de tantas ventas, de tantos costos y un montón de inversiones que tengan que hacer a priori como puesta en marcha, o marketing, o inversión en marca, etc. El hecho está que ustedes pueden armar un flujo de caja que es muy distinto a hablar, por ejemplo, que hablábamos en la clase anterior, de un presupuesto de caja. El presupuesto de caja que nosotros teníamos en la clase anterior, que se acuerdan que íbamos viendo cuánto era la cobranza mes a mes y cómo íbamos gestionando en el fondo si se demoraba más, se demoraba menos, cuánto me entraba. Lo que hace el flujo de caja, si bien proyecta cómo se va a ir moviendo nuestra caja año a año, lo hace en base a cuentas del estado de resultados. Y no a cobranzas ni a pagos, sino en el fondo en términos de gastos y en términos de costos, que son totalmente distintos. Entonces, cuando nosotros hagamos un flujo de caja, que acá se llama flujo de caja efectivo, nosotros vamos a partir primero por la cantidad de ingresos que se proyecta año a año o mes a mes, como ustedes estén evaluando el proyecto, y esto lo pueden estar calculando para un año particular, como lo pueden estar calculando para 100 años, así que depende de cuánto es la durabilidad del proyecto. Ahora, ojo, estos ingresos no es tan arbitrario llegar y hacerlos crecer. ¿Se acuerdan que también nosotros veíamos cuánto eran las oportunidades de crecimiento en términos de con financiamiento externo, con financiamiento propio, la clase anterior? Esas mismas tasas de crecimiento a ustedes servirían para poder proyectar algún flujo de caja. Si ustedes, por ejemplo, van a invertir en esta nueva minera, y esta nueva minera tengo que invertir mucha deuda, por lo tanto mi crecimiento es en base a lo que es deuda, o como si yo, por ejemplo, quisiera a futuro proyectar vender ropa, quizás el capital no es tanto en versus a lo que es una minera y por tanto no tenga que invertir tanto en lo que es deuda. Entonces ahí también ustedes pueden utilizar estos mismos porcentajes para poder proyectar alguna base de ingresos. Y lo otro tipo que se utiliza es el famoso PIB. En base a cómo va creciendo el país, es cómo van creciendo los ingresos. Gastos y depreciación tienen que ir sí o sí. Porque lo que nosotros vamos a hacer acá es calcular un flujo efectivo que de hecho va a ser la cantidad de, entre comillas, caja que se proyecta que tendría entonces al día de mañana esta empresa. Y en base a esta caja es cuando nosotros lo traemos al presente, lo descontamos para saber cuánto es su valor. Por lo tanto, estas cuentas que están acá son necesarias y repetitivas al momento que ustedes están evaluando algún proyecto. Tienen que tener siempre ingresos, gastos, depreciaciones. Ahora, ojo, la depreciación se calcula en base a la cantidad de activos que ustedes van a estar invirtiendo el día de mañana. Y si ustedes invierten más activos al día de mañana, más gasto por depreciación va a haber. Y si los venden, va a ser menos. Por tanto, esto puede ir fluctuando año a año. Utilidad grabable, los impuestos, utilidad después de impuestos, y revisamos lo que es la depreciación porque eso no salía dinero. Por lo tanto, flujo efectivo es en base entonces a los ingresos menos los costos, pero descontado lo que es la depreciación, pero lo incluye también lo que es el pago de los impuestos. Entonces, como que al final no es una caja real, es una generación, entre comillas, inventada, porque al final no sabemos si vamos a estar generando esa cantidad de ingresos y costos, pero nos sirve más o menos para poder evaluar los flujos. Ahora, ¿por qué me fijo en esto? Porque en base a estos números que están acá, es que yo traigo al presente en el fondo los flujos de la día de mañana y yo calculo el famoso VAR. Lo que tienen que tener cuidado acá es la temporalidad que tenga el flujo de caja. Esta temporalidad en este caso está anual. Por lo tanto, la tasa de interés que vamos a utilizar va a ser la tasa de interés que va a ser anual. Si es que esto puede ser mensual, la tasa de interés tenemos que convertirla a una tasa de interés mensual. Si puede ser trimestral, tenemos que convertirla a una tasa de interés trimestral. Porque el valor del BAN nos va a alterar. Muy bien, entonces al final no es lo mismo estar descontando con tasas de interés distintas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hablar de valor presente y valor presente neto? Es que el valor presente neto, si bien trae todo esto a los flujos futuros a presente, lo netea con algún tipo de inversión. Bien, esa es la parte neta. Si no hubiese inversión, y por ejemplo yo voy y me pongo a fabricar poleras y no invierto cero capital, hagan solamente calculando lo que sería un valor presente. Bien, un valor presente neto sería entonces neto de lo que sería la cantidad de inversión. Ahora, ojo, hay evaluaciones de proyectos donde la inversión se hace durante años. Bien, no es como que yo invierta todo al inicio, sino que tengo que ir en el fondo de manera parcial
en base a la capacidad que tenga la fábrica o en base al uso de suelo, que también puede ser en el fondo de lo que estemos proyectando. Por tanto, también podemos ir descontando gastos de capital o inversiones durante los periodos. También sería considerado como un BAN, porque estaría entonces como valor presente. Esa es como la única diferencia en términos conceptuales. ¿Bien? Como está ahí la fórmula, sería entonces la inversión. Acá estoy asumiendo que la inversión se hace solamente una vez y al inicio, y los flujos de caja traídos al presente. Aquí lo que vamos a hacer de aquí en adelante es ver la periodicidad que tenga entonces este flujo de caja. Van a haber flujos de caja, y les va a pasar mucho en las acciones, donde el pago de dividendos se hace por siempre. Si ustedes compran una acción al día de hoy, lo más probable es que se van a querer retirar, no sé, en 1 año, o en 10 años, o hasta la pueden heredar, va a depender también qué tan contento esté con la acción, si es que renta o no renta. Por lo tanto, si es que ustedes no tienen definido un horizonte temporal de inversión, las acciones se consideran como un tipo de inversión a perpetuidad. Y por lo tanto ustedes van a tener un flujo de caja, otro flujo de caja, otro flujo de caja, y así sucesivamente hasta el infinito. Y por lo tanto la fórmula del BAN va a ser distinta, no como la que está acá. Esta fórmula que estoy anotando acá de BAN es para un flujo de caja que tiene un horizonte de evaluación con número finito, ¿bien? O sea, hasta 5 años, hasta 10 años, ¿bien? Y de esa manera ustedes traen a la presente los 5 años, año 1, año 2, año 3, año 3, ¿bien? Si fuese, por ejemplo, un caso de una minera, las mineras están los primeros 5 años o 3 años en el fondo montando todo y extrayendo el primer material, mineral, perdón, y luego ya empieza su operación y puede durar años. Ustedes van a ver que los primeros flujos de caja van a ser distintos, y a partir de cierto año esto se empieza a volver perpetuo, y en ese caso va a ser otra fórmula del PAN. Entonces la gracia que va a tener esta clase es que ustedes vayan también manejando las fórmulas distintas que podrían tener los valores presentes en base al horizonte temporal que pueden estar evaluando. Los bonos son así. Los bonos, ustedes van a hablar en la próxima clase, pero los bonos, ustedes compran en el fondo un bono y el bono no les paga a ustedes durante 5 años, por lo tanto van a tener un flujo fijo, 5 años, pero presente, listo, con lo que es entonces la ganancia de este bono. Las acciones son entonces a futuro, y hay otro tipo de instrumentos financieros como los derivados, no sé si les suenan. Los derivados lo van a ver en el próximo curso. Son instrumentos financieros que les sirven a ustedes para resguardarse ante cambio de inflación, ante cambio de precio. Por lo tanto, ustedes firman un contrato al día de hoy donde dicen: yo voy a comprar 5 toneladas de maíz a 1000. Bien, siento que al día de hoy puede estar más alto que 1000 o más bajo que 1000. El hecho está que ustedes hacen estos contratos con los bancos, entonces cuando se cumpla el periodo, pasaron los 5 años, ellos les van a cobrar a ustedes el valor que ustedes dijeron, 1000. El único problema que tienen este tipo de contratos es que al día de mañana puede ser 1000, más que 1000 o menos que 1000, y por tanto hicieron un muy buen contrato o hicieron un muy mal contrato. Bien, pero también tiene un horizonte finito, y también nos sirve entonces calcular la fórmula del BAN para saber cuánto sería el valor del contrato. O sea, hay muchos instrumentos financieros que al final trabajan con esta matemática financiera para saber cuánto sería el valor del activo al día de hoy. Activo financiero. Bien, entonces como les estoy hablando del tema de la descomposición, aquí ya nos vamos a calcular la fórmula para poder ver cómo se descompone la tasa que está anual, semestral, trimestral, etc. O pasar a la de semestre anual también, va a depender de cómo ustedes estén evaluando el ejercicio. En este caso dice el cálculo de la riqueza final, depositar 1000 al final de un año si la tasa de interés es del 10% capitalizable semestralmente. Cada vez que esté esta palabra, bien, que diga como un apellido a lo que es la tasa de interés, es porque estamos trabajando en otro horizonte temporal de inversión. Y por tanto vamos a tener que llevarlo todo esto al horizonte que nosotros estamos evaluando. Si es que el ejercicio hubiese llegado hasta aquí, como tasa de interés del 10, se asume como que está anual. Si es que tiene apellido, vamos a tener que entonces transformarlo. Entonces, como este depósito particular son 1000, que los vamos a tener durante un año, pero genera intereses 2 veces al año, lo que vamos a tener que hacer entonces es calcular cuánto es la tasa de interés que va a estar intrínseca durante los periodos. Lo que vamos a hacer entonces es el siguiente ejercicio. Acá, fíjense que estoy capitalizando, estoy llevando a futuro, por lo tanto estoy multiplicando por 1 más la tasa. ¿Bien? No estoy descontando, que extraer el presente y dividirlo en 1 más la tasa. Bien, son los términos clave. Tengo los PIB, lo estoy capitalizando al futuro. El problema es que este 10% en los periodos se contabilizan 2 veces, en el fondo un semestre y otro semestre. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es agarrar la tasa que está anual,
dividirla en la cantidad de capitalizaciones que tenga durante un año y elevarla a la cantidad de capitalizaciones que tenga un año. Este efecto que está acá va a hacer que la tasa no sea un 5% perfecto, ¿bien? Sino que va a ser un 5,1 el primer semestre y va a ser un 4,9 el segundo y en la suma me da en el fondo el 10%. ¿Bien? Esa es como la lógica. Entonces acá dividimos, tenemos la tasa semestral, la elevamos a 2 porque son 2 semestres en un año y por lo tanto el valor nos estaría dando entonces 1102,5. Ahora, ¿qué pasa si la tasa fuese trimestralmente capitalizable? En este caso genera genera trimestralmente intereses, en el año hay 4 trimestres, o sea, en el fondo cada 4 periodos va a estar generando intereses. Mismo ejercicio, agarramos el valor, lo capitalizamos, agarramos la tasa anual y siempre la anual arriba, siempre la anual, lo dividimos la cantidad de capitalizaciones, lo elevamos a la cantidad de capitalizaciones y ahí el ejercicio nos va a dar al tiro que en este caso estaréis generando 1103, ¿bien? Antes eran 1102, ahora son 1103 o 200, por eso quiero que hagan aproximar. En la manera que capitaliza más y genera más interés. ¿Se va entendiendo la mecánica, no? Sí. Perfecto. Ahora, en los bonos pasa lo mismo. En los bonos ustedes van a ver bonos que pagan intereses de manera semestral y vamos a tener que estar transformando la tasa a semestre para ver cuánto equivale a hablar de cada una de ellas, como también van a haber bonos que trabajan de manera anual. Si es que trabajara esto de manera anual, bastaría con agarrar el 10% que está ahí y elevarlo a 1, porque estaría trabajando con una tasa anual y un periodo que implica hablar de un año, ¿bien? Cuando trabajamos con tasas que están más chiquititas, en este caso semestral, trimestral o bimensuales, es cuando lo dividimos y lo elevamos a la misma cantidad, ¿bien? Ese es como el truco matemático que se requiere para poder transformar. Bien. Fíjense acá, ¿cuál será la riqueza al final del año si J. Christie recibe una tasa de interés anual estipulada del 24% compuesta mensualmente sobre una inversión de $1? Bien, fíjense que de nuevo es una tasa de interés que no está secas, sino que es una tasa de interés compuesta mensualmente. Es otra forma para poder hablar entonces de capitalización. Esta tasa estipulada entonces del 24%. Él está haciendo una inversión al final de un año, como dice al inicio, por lo tanto el 24% lo vamos a estar dividiendo para llevarlo a meses. Hay 12 meses en un año, le damos entonces la cantidad de capitalizaciones y calculamos el valor y el dólar se convierte en $1.2. ¿Bien? Entonces fíjense que hay mucho más rendimiento hablar con tasas que son capitalizables de un por tan periodo que hablar de una capitalización que se mantiene de manera anual. Este rendimiento es clave, porque así nosotros podemos comparar distintas oportunidades de inversión. Podemos agarrar una acción que está capitalizando de manera anual con un bono que está capitalizando de manera semestral y ver cuál de ellas está generando mayor interés, por ejemplo. ¿Bien? Pero igual es complicado calcular bonos y acciones porque los dos tienen rentabilidades distintas por su naturaleza propia. ¿Bien? Sería mejor agarrar un bono quizás y un depósito a plazo, que son como instrumentos financieros que me pueden dar los mismos bancos. Las acciones, chiquillos, son tan arbitrarias, ustedes pueden invertir al día de hoy, vale 1000, y al día de mañana vale 900 y se retiran, o al día de mañana puede costar 1000 y se aguantan y así pueden generar una rentabilidad gigante el día de mañana, por tanto pueden estar horizontes temporales distintos. Entonces es muy complicado comparar la acción de una con la otra porque al final las dos no van a tener el mismo horizonte de evaluación. ¿Bien? Las dos no van a estar a 5 años, una va a estar a 3 y la otra va a estar a 10. ¿Bien? En cambio, los instrumentos que nos dan los bancos son más fijos. Un hipotecario es a 20 años o un fondo mutuo es también a 20 años. Ahí también los puedo comparar porque tenemos un horizonte. Esa es como la lógica. Y en base a eso vamos también a ver cuál de ellas da el mejor rendimiento. Entonces, en las próximas clases, de hecho, nos va a pasar. Vamos a calcular el bono y luego vamos a comparar y decir cuál de estos dos bonos me da mejor rendimiento. Y en ese caso, vamos a hacer entonces esta regla, que está acá, que es la tasa anual efectiva, que nos va a servir entonces para poder medir este rendimiento anual, depende de cuántas capitalizaciones tengas durante los periodos. Bien. La tasa de rendimiento anual, como dice acá, es el 26,82%. Raro, porque la tasa que me estipulaba era del 24%. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando nosotros hablamos de rendimiento real, ¿bien? El fondo es cuánto realmente pasó. Si bien era 24% durante el año, como me está capitalizando en este caso mensualmente, ese 24% termina siendo mucho más. Bien, me está generando mayor rentabilidad. Y esa rentabilidad, para poder verla de manera real, la calculamos entonces por medio de esta fórmula. Entonces, para poder hablar de esta tasa de interés que al día de hoy, si bien es un 24%, y al día de mañana termina convirtiéndose en un 26% realmente,
reemplazamos acá, ¿bien? Que es la clásica fórmula que se llama el TAE, si es que la han escuchado así, y es la que vamos a estar repitiendo de aquí en adelante hasta el final del curso. Entonces lo que vamos a hacer acá es agarrar el 1, igual como está en la fórmula ahí, 1 más la tasa, y en este caso vamos a agarrar la tasa que está real. La real, chiquillos, no es el 24%, sino que la real va a ser en cuánto se convierte este 24%, las capitalizaciones que tiene esta tasa, en este caso que son 12, y esto que está acá lo vamos a igualar entonces para poder tener en el fondo una ecuación a la tasa estipulada anual que dice en el fondo que va a empezar a ejercer el ejercicio al día de hoy. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar esta como incógnita, y esa es la clave. Esta va a ser la incógnita, lo vamos a igualar entonces al 24% para poder saber en cuánto se convierte este 24%. Pues sígueme, ¿no? ¿Lo podemos hacer para verlo? Sí, lo vamos a hacer. Dice que está En bien. algún momento dije, escuché que perdí. Hay que reemplazarla. En este caso, pero sí. Sí, habría que despejar. ¿Profe? ¿Dime? Pero a ver, yo me confundí con la tasa real. La tasa real efectiva es el 26.82, Siempre es mayor. ¿cierto? Siempre es mayor. Y esa es la fórmula de la tasa real efectiva. Sí, esa es la Entonces fórmula. eso es igual al 26.82. No, 24. La tasa 24. real efectiva tú la calculas acá. Es el R. La despejas. Ah, ya. Eso es que lo había que tienes hacerlo? hacer. Ya. Solo despejar. Pero siempre en la práctica tiene que darte mayor. Mayor, sí, po. Es que si tenía ese concepto, entonces como pensé que esa era la fórmula, decía, ¿por qué está la menor ahí? Pero claro, es Claro, que hay es la que R. despejarla, es Tienes que despejarla. la R, sí. Sí, es que la R que tienes que despejar al final. Claro. Ahora, ojo, esa fórmula solo trabaja con tasas anuales. ¿Bien? Sí. Por lo tanto, si que yo estoy teniendo que este instrumento lo estoy llevando a 6 meses, y la tasa a 6 meses es el 24%, y que capitaliza mensualmente, tú tienes que en el fondo observar que la tasa que ahora vas a estar calculando, tienes que transformarla primero anual y luego después llevarla a a semestral. Entonces, como doble pega para llegar a la misma cuestión. Pero así se trabaja, ¿bien? Es como lo enredado que puede tener durante el ejercicio. Lo bueno de las acciones que trabajan de manera anual. Entonces, en ese sentido, va a ser un poquito más sencillo. Ahora, ojo. Aquí, de aquí en adelante, cuando estemos hablando de anualidades, el tiempo que va elevado en la fórmula, que está acá, les va a ahorrar hacer todo ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un bono durante un año que paga de manera mensual, basta con que ustedes agarren la tasa mensual y la eleven acá a la cantidad de capitalizaciones, que va a ser 12, para poder calcular inmediatamente cuánto sería el valor que tendría ese instrumento de manera anual. O sea, esta fórmula que está acá, que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, el tiempo me hace la magia para no estar trabajando con eso. Eso que está ahí solamente nos va a servir cuando nosotros nos pregunten cuánto es la rentabilidad de manera real que tiene este instrumento. Pero al momento de cálculo, al momento en el fondo de traer todo esto al presente con una tasa que difiere en el tiempo, basta con que, por ejemplo, si la tasa es del 24% anual y la quiero llevar de manera mensual, sería 24 y 12, me estaría dando un 2%. Agrego ese 2% acá, lo elevo a la cantidad de periodos y ya la fórmula por sí me lo va a estar transformando en un rendimiento que va a ser real. O sea, no es necesario pasar por esa fórmula, sino que basta con reemplazar acá con la tasa pequeña que me sirve con los periodos que corresponden. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué nos va a pasar? Una cosa es empezar a traer cada uno de los valores al presente, ponte 100 al presente, 200 al presente, 300 al presente. Pero ¿qué pasa cuando tengamos 100, 100, 100, 100, 100, 100 y tengamos 10 peleas con 100? Tendrían en el fondo 10 fórmulas descontando al interés de 100, o sea, se vuelve repetitivo y el número se vuelve muy similar. Entonces, en este caso, cuando ustedes tengan mismo monto que traer al presente o mismo monto que llevar al futuro, nosotros podemos utilizar estas fórmulas que se llaman las anualidades. Las anualidades, como dice el nombre, es algo que se repite, viene como una mensualidad, es como pagar la colegiatura, pero en pesos, no en UF, o sea, un monto en el fondo fijo durante el tiempo. Entonces, así se ahorran ustedes trayendo 100, 100, 100, 100, 100 todo el mundo, o sea, todo el rato,
Basta aquí solamente con reemplazar un 100, que sea la primera cuota, por ejemplo, y aquí poner la cantidad de periodos. Entonces pueden ser 100 durante 100 años, entonces basta con poner aquí 100 años y la tasa anual, si es que estoy hablando de años, como pueden ser 100 semestres, y en este caso tiene que ser la tasa semestral elevado a 100. Bien, va a depender en el fondo la periodicidad que ustedes estén trabajando. Así, se ahorra estar trayendo cada uno al presente. La única condición es que la cuota, el pago, tiene que ser igual. ¿Bien? O sea, tiene que ser 100 iguales durante X periodo. Si es que ustedes no tienen 100 iguales, sino que tienen 100, 100, 120, 130, 100 de nuevo, no me sirve. Ahí tengo que traer en el fondo cada uno al presente por cada uno. Entonces se vuelve un poquito más latoso. Solamente nos va a servir entonces cuando tengamos misma cuota durante X periodo de tiempo que sean finitos. Esto es cuando nosotros tengamos X periodo de tiempo finito, ya sea 10 años. ¿Qué pasa si esto se vuelve perpetuo? ¿Qué va a pasar con las acciones? Que la acción me paga dividendo ahora, me paga dividendo mañana, me paga pasado mañana y va a empezar a pagar dividendos durante toda la vida que yo tenga en el fondo de la acción. En ese caso yo no puedo estar elevando un infinito, porque de hecho más se van a determinar las fórmulas. Para esos casos, el valor presente, cuando hablemos entonces de un periodo finito, se va a calcular como el valor de la cuota del primer periodo, llevado entonces a la perpetuidad, que sería el fondo descontando solamente en la tasa. ¿Bien? Y esa tasa tiene que ser anual si es que el flujo de arriba es anual. La tasa va a ser semestral si es que el flujo de arriba es semestral. Y así sencillamente voy jugando con cada una de ellas. Entonces esa va a ser la lógica cuando nosotros veamos que se vuelve perpetuo. Ahora el único problema que tenemos, para complicarlo un poco más, es que en los proyectos ustedes van a ver que durante cierta cantidad de periodos, por ejemplo, si yo voy a poner la minera, voy a estar invirtiendo, generando flujo, y después de aquí en adelante se vuelve perpetuo. Por lo tanto, cuando nosotros estemos evaluando proyectos que a partir de un cierto periodo se vuelve perpetuo, vamos a tener que estar combinando esta fórmula con esta fórmula, y ahí se nos pone un poquito más complicado. Donde ustedes pueden ver esto también en las acciones, que vamos a ver más adelante. Que ustedes estipulan que la empresa va a crecer a tanto, por tanto el dividendo va a ser constante fijo y después en algún momento va a invertir en un megaproyecto, el dividendo se va a disparar, pero aquí va a ser el fondo de aquí a mañana. Entonces, vamos por partes. Primero, para poder calcular entonces el valor de una unidad con periodo finito, bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, como lo hice acá. Mark acaba de ganar la lotería del Estado, la cual paga $50.000 anuales durante 20 años. Mark recibirá su primer pago dentro de un año. El Estado la anuncia como lotería del millón. Porque si ustedes calculan 20 por los 50.000, termina siendo en el fondo ese millón. Si la tasa de interés es del 8%, ¿cuál sería entonces el valor presente de esta lotería? Como pueden ver acá, entonces gana esta lotería los 50.000 durante 20 años, por lo tanto voy a tener 50.000 y así sucesivamente durante 20 periodos. Utilizo la fórmula que está allá, que se me hace más fácil para poder calcularlo. Por lo tanto voy a empezar acá con los 50.000, que es el flujo constante. 1 menos 1 partido en la tasa, como el flujo es anual, la tasa va a tener que ser anual y me la dan. Recuerden que si no dice nada, no tiene apellido, se considera como anual. 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos, en este caso es anual de 20, partido en la tasa, ya sabríamos entonces cuánto es el valor presente está trayendo a presente, descontando 50. Y en ese caso me está dando 490.900. O sea, en fondo, si bien al día de hoy yo veo que voy a estar ganando 1 millón el día de mañana, porque van a ser 50.000 durante 20 años, a valor presente, lo que está el día de mañana vale mucho menos. Y por lo tanto, al día de hoy, en verdad, la lotería son como de 500.000 dólares. Ahí está. ¿Se va entendiendo, no? Ya, si quieren ser ordenados, en la parte del paréntesis se le llama factor de la anualidad. Bien. La parte que está acá es el valor presente del periodo, las cuotas que corren, el pago que corren en el fondo para cada periodo, se lo pueden hacer por separado o basta que lo mezclen todo. Esto mismo también nos va a servir las próximas clases para poder calcular el valor presente de dos cuotas. Ahora, si hubiese sido que la lotería, sería fantástica, que les pagan 50.000 por toda su vida, en ese caso sería agarrar los 50.000 dividido en la tasa, como no sabemos qué hace toda su vida, tendríamos entonces su valor presente considerándolo como una perpetuidad. ¿Se entiende la diferencia, no? Ya, súper. Dime. Como la
la lotería es pagadera a un año más. Y me dice cuándo lo tiene que traer a precio de hoy, ¿cierto? Sí, exacto. Buen dato, Samir. Buen dato. Es que lo que pasa es que la forma es como que si fuera pagadero hoy y esa tasa sería como para hoy. No sé si puedo entender. Sí, te entiendo. Acá tiene la línea de tiempo a 4 periodos. No es lo mismo estar trayendo 50.000 que están acá a presente, que sería 50.000 partido en una más la tasa elevado al periodo, en este caso a 1, que te digan que pagas 50.000 a partir del día de hoy y 50 constantemente. La fórmula que se muestra en la pizarra, la fórmula que se muestra acá, bien, es considerando que paga a partir del próximo año y de ahí en adelante 50. Si te hubiese pagado 50 al día de hoy, Y sumarle a partir eso, del sí. día de hoy y constantemente, Sumarle te eso. tendrías entonces que tu valor presente sería sumarle los 50 que están al día de hoy, más los otros 50 que van a estar entonces evaluados por la anualidad. Eso sería el fondo a partir del próximo año. Tengan cuidado dónde están ubicados los flujos, porque eso puede alterar el valor, el presente que puede tener al día de hoy. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Cuando se paga así, como dices tú, se dice pago anticipado. Y el que paga a partir del día de hoy, y ahí consideran los 50 pagos, los 20 pagos que tenían con esta lotería. Cuando se empieza a pagar a partir del final del periodo, se le llama pagos al vencimiento. Y entonces en el pago anticipado el número es T-1. Exacto. De hecho, estaría evaluando acá a 19. Que sería la cantidad de pagos que quedaría. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Sí. Súper, ya. Lo que vamos a ver ahora es que, ¿qué pasa si esta anualidad parte acá? ¿Cómo que no tiene, por favor? No he cachado que no tiene borrador. ¿Qué pasa si la anualidad parte aquí, el año 3? Otra error. Y el año 3 empieza a pagar. Me he robado todas Los esas cosas 20 públicas en pagos. la oficina. En ese caso, lo que vamos a hacer primero es calcular el valor presente de estar pagando a partir del año 3, ahí en adelante, los 50 pagos. Con el So, contacto. lo que vamos a hacer aquí es calcular los 50 por el factor de la Ah, sí, anualidad ya sé que está y los bien. 20 pagos. Pero el valor que tenía mi cargo presente antes que yo. de estar Claro, situado entonces me acá va a pasa en el ser colegio. Así que 1 le antes. dije, Por bueno, lo tanto, esto va a ser el valor presente de Me estar llamaron justo en situados un recuerdo. en el año 2. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, si yo quiero saber el valor que está al día de hoy, tendría que volver a traer este al presente. Y el valor presente sería agarrar el valor presente del año 2, que es toda esa fórmula, descontándolo en 1 más la tasa elevado al 3. Decía la ¿Se va entendiendo, no? de la ¿Sí? Es clásico cuando los instrumentos financieros no pagan en el $100 fondo como constante. máximo. Bien, si nosotros quisiéramos calcular a futuro, la fórmula se parece mucho, pero fíjense que ahora dan vuelta, les voy a mostrar la fórmula principal. Hasta los 100, no. Tenemos acá 1 menos 1 partido más la tasa, y todo esto partido entonces en la tasa, por elevado al t. Y acá fíjense que tenemos 1 más la tasa elevado al tiempo partido en la tasa, menos 1 partido en la tasa. Que es lo mismo que en el fondo agarrar la parte de arriba y dividirlo en la de. Esa es como la diferencia de términos visuales entre una y la otra. ¿Bien? Para que entiendan. Entre esa está partido en R, que tenemos una fracción arriba, y en la otra que es de manera lineal. Bien, esta fórmula que está acá es para calcular el valor futuro, que sería en el fondo estar considerando los 50, los 50, los 50, los 50, pero al día de mañana. ¿Cuánto yo estaría entonces recibiendo, pero valorizados al día de mañana? O sea, en este caso dice, supongo que deposita $3.000 por año en una cuenta individual de retiro, la cuenta paga el 6% de interés anual, ¿cuánto dinero tendrá entonces cuando jubile? Supongo paga 3.000 constantemente, al 6%, aquí basta entonces con reemplazar, cuando están llevando cada uno de ellos, en este caso a 30 años, y yo también podría saber cuánto es lo que estarían recibiendo. Esto también estamos considerando con que paga los 3.000 al vencimiento del año, o sea, el 31 de diciembre del año. Si pagara los 3.000, pero al inicio del año, como el 1 de enero, misma historia, tenemos que sumarle 3.000, capitalizarlos por afuera y restarle en el fondo un periodo, como lo estábamos viendo acá. ¿Se va entendiendo, no? Sí. ¿Sí? Ya. Para fortuna de ustedes, no vamos a ver valor futuro. Así que basta que ustedes aprendan las fórmulas a valor presente, porque para evaluación de proyectos todo es a presente y para el curso que viene pues también es todo a valor presente. Queremos saber cuándo al día de hoy cuánto genera. Bien.
Como estaba un poco anticipando, en este caso tenemos un ejercicio donde no recibe nada y a partir del sexto periodo hasta el noveno periodo está recibiendo en este caso $500 anuales. Y en este caso, para poder calcular cuánto sería el valor presente, misma historia. Calculamos la anualidad para estos periodos, pero querían ser evaluados un periodo antes, como un valor en 5, y este valor en 5 volver a traerlo a 0, descontándolo entonces a lo que sería 1 más la tasa elevado a 5. Mismo movimiento que estaba montando en la pizarra, pero ya acá está con un poco más de números para que se vaya entendiendo. Ahora, si es que hubiese sido, por ejemplo, paga 100, 120, 130, 140, 150, 500, 500, 500, 500, 500, ahí para poder calcular el valor presente, agarro todo esto, tal cual como está acá, lo sumo entonces al valor que está en 5, por lo tanto para poder calcular ahora el valor en 0 sería traer los primeros 100, los segundos 100, o sea, los 110, los 120, los 130, los 140 más el valor que me está dando la perpetuidad de los 500, o sea, el valor de las cuotas de los 4 periodos de los 500, 500, 500, 500. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Ya. Hay que ser ordenados. La primera prueba. Sí, todos sacamos mal. Pero no entendían las fórmulas o no entendían cómo ubicarse en el tiempo. Porque yo creo que eso es como lo complicado, ubicarse en el tiempo. Como que hasta dónde estás ubicado. Ya, pero igual el profe era o 0 o 100. Sí. Sí, Es que también tenía un problema de No enseñaba. de no Lo logramos enseñarlo. entender, pero al final. Logramos No enseñaba mucha bien. gente. No se hizo esa pena. Ya. Bueno, pero lo bueno es que ahora ya tienen este resumen y debería servirle más fácil poder calcular lo demás. ¿Sabes? Ahora tendríamos que aprender la teoría y poder ver el ejercicio. Pero es para que vaya más o menos como ambientándose. Ahora todo es un cero. Súper comunicado. Y ahora todo es un Porque cero. ahora, chiquillos, lo que viene para adelante, para el certamen 2, ya es calcular un ejercicio. Ya no vamos a llevar un ratio para por la industria, que el ratio les dé 1, 2, 3, intentémoslo. Ahora tenemos que valorizar cuánto es lo que vale el bono. Y si ustedes se llegan a equivocar en cuánto vale el bono, van a hacer perder plata a la empresa. Sí. Porque significa que va a entrar más lucas o menos lucas. Ya, es que nosotros Pero es igual, es una máquina. todo el trimestre vimos lo que pasó ahora, para el presente y futuro. Acciones, vimos 2 clases, y de bonos bueno. vimos una clase. Sí, pues ahora vamos a tener bonos. Entonces, bono fue lo que menos. tampoco De hecho, era no tan difícil, pero alcanzamos fue lo por que- tiempo a pasar el bono así como Sí. Exacto. De por lo mismo nosotros vamos a dedicar 2 clases de bono y una acciones, como para que queden en el fondo los nivelados. Pero este curso tiene otro enfoque. Enfoque. Si bien es calcular el precio del bono, que es traerlo al presente de los flujos, todo el show, es ver cómo impacta este bono dentro de la estructura de capital. Si es que ahora tiene más deuda o menos deuda por este bono. Y si esto está endeudamiento, te afecta a los indicadores. Vamos a trabajar Más con solo un rentabilidad tipo de o bono. menos rentabilidad. ¿Cómo? Vamos a trabajar con solo un tipo de bono. Vamos a trabajar con 3 tipos de bonos. Vamos a trabajar con los 3. Sí. Entonces también nos va a servir, o sea, cuando quizás vamos a ir un poquito más lento, pero es para que tengan claro que al final tenemos que llegar al número, porque si no, está todo mal. No es tan sujeto a interpretaciones. Ya chicos, esto es lo último. ¿Vieron todas las de amortización? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Saben entonces la diferencia entre hablar de una amortización que es fija con una cuota fija? Ujú. ¿Sí? ¿Con cuál de ellas gana más el banco? Con la variable. Con la variable. Sí. Con la no fija. Con la no fija. Con la no fija. Exacto, con la que el fondo se tiene que pagar más. Y es terrible, porque uno le puede decir al banco como, oye, por favor, amortízame fijo. No existe. No. No existe. Bien, acá lo único que Sobre quiero todo el destacar hipotecario. más que nada es que en los bonos nos va a pasar exactamente lo mismo. Los bonos tienen en el fondo un pago de intereses, por tanto va a tener un pago de intereses fijo. Quizás vamos a estar estancando esta columna de intereses y la amortización del bono se puede alocar al medio, al final, va a depender de cómo sea el tipo del bono, o hasta periódicamente si es que estamos hablando de un bono francés o europeo. Entonces, cuando tengamos estas amortizaciones distintas, que no sea que pague en un año, sino que paga solamente intereses y amortiza al final, o paga periódicamente intereses y amortización, vamos a estar obligados a aceptar la tabla de amortización. Esa es como la única lata. Bien, y ahí va a depender de la cantidad de periodos. Si es que este bono se vende a 20 años, vamos a tener que armar una tabla a 20 años. Bien, la diferencia entonces, como dicen ustedes, respecto a la primera, en la primera tenemos amortización fija
Entonces, en este caso, está pidiendo un crédito por 5.000. Esos 5.000 lo divide en 5 porque son 5 periodos, por lo tanto, en teoría debería estar pagando 1.000 todos los periodos. Los intereses se pagan en base a lo que está en la deuda como actual. Por lo tanto, el interés que está acá, bien, va a ser de hecho el 10% de la deuda. No, ¿cuánto será por 250 del 5.000? La tasa de interés en base a una proporción de lo que es la deuda, un 9%. Y ese 9% se va a ir entonces rebajando en base a lo que se vaya rebajando el saldo inicial, que es la deuda propiamente tal. Y la deuda se va a ir rebajando única y exclusivamente por la cantidad de amortizaciones que ustedes les vayan abonando. ¿Bien? La deuda no se rebaja por intereses, se rebaja por amortizaciones. Entonces, cuando uno en la tarjeta de crédito paga sobre los intereses, la deuda queda ahí estancada. Tal cual. Bien, pero los bancos no trabajan así. Los bancos trabajan así. Tenemos entonces 5.000 de deuda. Lo que vamos a hacer acá es calcular primero la cuota. Y la cuota la vamos a calcular como una anualidad, por lo tanto la cuota va a ser nuestra incógnita, los 5.000 va a ser el valor presente y acá va a estar la tasa de interés según las capitalizaciones que tenga tu propio crédito. Entonces aquí el primer paso va a ser calcular lo que es la cuota es fija y si se dan cuenta la cuota es más que 1.000 porque está incorporando el interés periodo a periodo. De esta cuota que está acá, el cliente paga entonces intereses en base a lo que es la deuda, como acá estamos en base a la deuda total, es más alta, como acá la deuda se ha ido rebajando, es más baja. ¿Bien? Lo mismo que pasa acá. Pero si ustedes ven aquí la amortización va a ser de la cuota lo que no pagué como interés. ¿Bien? Si la cuota eran 1.200 y pagué como interés 400, la diferencia es lo que estoy realmente amortizando. Y por lo tanto mi crédito se va a rebajar en base a lo que estoy amortizando, en este caso son 800 versus los 1.000 que teníamos arriba. Si bien la deuda ahora quedaba 4.000, ahora queda la deuda en 4.164. Y así voy a ir en el fondo cada periodo en base a la cuota, calculando el interés, pero como el interés se va haciendo más chiquitito, la amortización se va haciendo más grande. Por lo tanto ustedes terminan pagando la totalidad del crédito al final. Imagínense una tabla de amortización para un CAE, para los créditos para la educación. Son 20 años. Por lo tanto, los primeros 10 años están pagando puro interés y los siguientes 10 años recién están amortizando lo que es el crédito. Y se trabaja así. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a volver a repetir en clase, pero lo vamos a volver a repetir para estos tipos de bonos que amortizan periódicamente y que además pagan intereses periódicamente. Esto para el segundo certamen ya tenemos que hacer. Así es. Por lo tanto, lo que entra el certamen de ustedes es el informe y la ayudantía que vimos al día de hoy que les va a servir para contestar las preguntas. ¿El CAE se paga en UF? ¿Dudas con el repaso? ¿Bien? Medio fome, yo sé, bien. pero había que hacerlo para poder actualizarlos un poco. Está bien, está bien, está bien. Era de verdad necesario. Ojalá no hubiese hecho clases de